Suscríbete a la Panterita. AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va viernes de soltero? Feliz, ¿no ves cómo vengo? Mira mi cara. Sí, contame una de Cowboy. ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, Arturo, buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Víctor. ¿Qué tal? Buen día para todos. Pancho. Hola Arturo, saludos para todos. Serio. Buen día, señor, saludos a todos. Que hable, que le llame. Ahora vamos a ir, por ejemplo, a comenzar el programa con el colega argentino que la entrevistó y que tuvo una gran repercusión, ¿verdad? Al técnico de Cerro. Diego Martínez. Lo de Directiva Sports. Sí, porque le dijo, ¿por qué ocurrió eso? ¿Por qué le hace la entrevista? Porque le dijo al que le hizo la entrevista de Sport de Argentina, voy a hablar contigo. Y fue la charla fue previa, la producción en el ojo, por eso habló y dijo lo que dijo, incluso lo que ya le dijo acá, lo que seguramente va a decir cuando esté el próximo lunes en nuestro país, el técnico de Cerro. ¿Por qué te decidiste por Cerro Porteño? ¿Cómo se dio la posibilidad y por qué finalmente decidiste dirigir a uno de los grandes de Sudamérica? Primero, uno pone siempre en la balanza o arriba de la mesa un montón de cuestiones a la hora de tomar decisiones con los pasos que queremos dar como cuerpo técnico. La primera tiene que ver con esto que acabas de decir, bien vos, Gustavo, porque es un equipo muy grande en Sudamérica, con muchas obligaciones que quizás no está teniendo el mejor presente, por eso el gran desafío, porque es un equipo muy popular y con mucha cantidad de gente, y eso a nosotros nos genera excelentes sensaciones. Quería salir del país como mi primera opción. La verdad que tuvimos, gracias a Dios, muchos llamados de clubes muy importantes en nuestro país, pero yo entendía que después del proceso de Boca y de Huracán, sobre todo, ¿no?, los últimos dos, porque sí. El de Tigre quedó un poco más lejos y gracias a Dios que también fueron, bueno, en Huracán también fueron 6 meses espectaculares, pero como que fueron dándose los pasos lógicos y el proceso lógico en un club que quiero mucho como Tigre. Pero desde lo emocional y desde un montón de cuestiones me parecía que era un buen momento como para poder salir del país. Entonces esa es otra de las decisiones por la cual también tomamos la decisión de poder aceptar la propuesta de Cerro, porque también Cerro contrató un director deportivo que, si bien no lo conocía, Gabriel, todo el mundo me hablaba maravillas en cuanto a su trabajo, a su seriedad, a su profesionalismo, y eso para mí también tuvo un papel importante, por la cercanía también, porque cumplía todas las condiciones de poder lograr competir en una liga importante, en un club inmenso como Cerro, y a su vez no estar tan lejos de mi país, de mi casa, sobre todo de mis hijos, que están en una edad ya adolescentes, y ya cuando están en esa edad vos no los podés arrastrar como cuando uno jugaba y los llevaba. Entonces eso nos permite con mi señora también poder, sobre todo ella se volverá un poco más loca, pero de poder tener ese ida y vuelta para que ellos estén bien también, porque desde el primer momento que Cerro me llamó, que fue hace muy poquito, sentí que realmente nos querían a nosotros, y eso es muy importante a la hora de elegir un proyecto de trabajo, sentirte que realmente apuestan por una idea, por tu forma, que las evaluaciones que hicieron les llevó a la conclusión de que nosotros éramos lo indicado, y eso se hace sentir, y vos como entrenador también lo sentís cuando alguien quiere que realmente vaya. Así que la verdad que ayer vino la gente del club, viajó al país, tuvimos un hermoso almuerzo y ya terminamos casi de arreglar absolutamente todo. Están con el tema contractual, y que seguramente los primeros días de la semana próxima ya estaré viajando unos cuantos días por allá, como para conocer las instalaciones, para firmar el contrato, para empezar a estar de cerca donde quiero estar, y bueno, y empezar a programar y a trabajar con todo lo que viene. Cuando hablas de Gabriel, hablas de Gabriel Weiner, ¿no? Que es el manager, el director deportivo, que está manejando hace poquito tiempo a Cerro Porteño. Exacto, sí, asumió él hace muy poquito, y tuve un contacto con él, y
la verdad que me dio unas sensaciones realmente espectaculares y fue uno de las cosas que también puse yo arriba de la mesa a la hora de evaluar y de comparar posibilidades que podían estar, que habían aparecido o que podían llegar a aparecer y la verdad que estamos muy contentos. Estoy muy contento yo como entrenador, los chicos del cuerpo técnico están muy contentos con este paso, así que es un gran desafío y tenemos muchas ganas de que llegue ya el 26 para ponernos a trabajar en campo con el plantel. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y anteriormente hablaba de que no quería meter a Boca si le toca. Sí, porque podría darse, de acuerdo a la combinación del fútbol argentino en esta última fecha, que Boca juegue fase previa. Y ahí podría enfrentarse con Cerro. En realidad recién en la última ronda, porque si vemos el ranking, generalmente los separan hacia el bolillero 1. Por historia Boca y Cerro van a tener probablemente prioridad, pero sí en el cruce de la fase 3, ahí es donde cualquiera contra se pueda. Cualquiera. Exactamente, incluso el propio Nacional, si avanza, puede jugar ante Cerro en la última ronda. Eso no hay ninguna restricción ni prohibición para esa fase 3. Se le perdió la paciencia a Víctor Bernay. Sí, pero rápido. Se le terminó. Muy Pero rápido. todo bien lo que dijo. Yo le respeto mucho a Víctor Bernay, pero de calificarlo porque hizo 3 goles. Puede decir lo que él quiera y ojalá le digan lo que yo digo. Ojalá digan lo que yo digo. Es mi opinión. Porque habló bien, iba bien, tema sueldo, salario, y después dijo, ¿y qué va a hablar si tiene 3 goles? Vamos a hacer una cosa. Y llamarla Pepe Cardoso, y yo me hago cargo de lo que digo. La hinchada no lo podía ver en el 92. Fue goleador del Toluca, fútbol mexicano, y figura entre los grandes goles en México. El 9 de Cerro, Erwin Ábalos. Gustavo Costa tuvo 11 partidos, 11 fechas sin hacer gol. Por eso te digo, lo de los goles no había necesidad. Eso, lo otro que diga pero lo que ayer estábamos hablando en una mesa que si no lo incorpora, Pero o lo dice, quiere. es porque no tiene movilidad. Eso dijimos ayer acá en la mesa. Es decir, a lo mejor él necesita un 9 de otra característica, que no es lo que él pretende. Y hoy, cuando estaba con Óscar Acosta contando chistes... No, es chiste, habla no. bien, espera un ratito. Cuando dice lo que dice Bernay, él dice, por eso le llamamos a Hugo Gaona, él habla de presupuesto y sueldo. Sí. Faltó comunicación en Nacional, porque no lo contrataron. Porque cuando le preguntamos a Hugo Gaona, nos dijo, es una cuestión de técnico. Sí. Claro. La primera entrevista. Sí. Después dice sueldo y dice prima. Claro. Y dice, Eso dijo Bernay. Hay que pagar el préstamo y el salario sí, del jugador. lo que yo le digo a Bernay con el debido respeto, cada uno, aquí en esta mesa, cada uno se hace cargo de lo que hace y dice, en esta mesa, cada uno se hace cargo de lo que hace y dice, yo me encargo de lo mío. Me pareció desafortunada la expresión, eso nomás. La parte de los goles estoy de acuerdo, pero también hay que decir lo otro, es decir, como le culpan a él exclusivamente de la no continuidad de Bailones, según las expresiones de Hugo, Sí. es lo que dice, necesito otro tipo de jugador. ¿Por qué habla de la parte económica? Porque si yo lo contrato a Bailones, yo no puedo contratar el otro 9, es decir, si yo libero económicamente lo de Bailones, yo tengo chance de traer un jugador. Esa es la razón del por qué hable de... Lo que sí es criticable porque no había necesidad de decir que en tanto partido hizo. Les digo más, en el fútbol siempre hay ejemplos. Giroud, campeón del mundo con Francia, 9 de Francia, no hizo un gol en todo el mundial. Giroud. Y salió campeón del Está mundo. bien, Por eso está te digo, bien. no podés medir al jugador por la cantidad, por No, el eso 9, nomás, después todo, en eso estoy de acuerdo, en pero todo lo que quiera, presupuestos. En sus expresiones uno se da cuenta de que estaba molesto. hay algo más. Y punto te digo, ayer digo vos y Germán, y punto digo, no quiero más, digo. Y ¿sabes qué más? Yo tengo más todavía. Está molesto, porque le escribí incluso a Fernando ayer que Gerardo me envió, esto queda acá. Está molesto, muy molesto. Y si es decisión del técnico, ya está. Yo asumí la función de no contar con él, listo. Y como dice Hugo, quizá faltó comunicación en Nacional, porque le puede decir la dirigencia nacional, no tenemos presupuesto. Terminaba el tema. Le sacaba del problema a Bernay. Sí. Porque si la dirigencia no le comunica a Bernay, ¿en qué estamos?
Porque lo que queda es que Bernay es el que asumió la decisión de no dejarlo, porque si la dirigencia ya estaba previamente... Y dijo más Bernay, dijo, y estaban interesados. Se respeta lo que... pero es una opinión mía, yo puedo estar equivocado, Víctor Bernay. Cada uno se hace cargo de lo que hace y dice, dijo 3 goles. 3 goles. Y 2 de penal. Gustavo Aguilar hizo 15. Espera, ¿y qué dijo Hugo? No tiene razón. Cuando fue Hernán Rodrigo López a hacerlo, ¿cuántos goles hizo? Uno. ¿Y cuánto hizo en Luqueño? El Luqueño hizo mucho. Y en bueno, 6 meses. En 6 meses, en menos tiempo. No se mide, esa parte no podés compartir. Lo que yo quiero destacar, que él explica por qué no acepta la continuidad. Tema presupuestario, tema rendimiento. Pero que el que resuelve el técnico, eso ni siquiera vamos a discutir. El fondo no está bien, a lo mejor la forma, sí, en que lo dijo, pero 3 goles hizo, diciendo, por ejemplo, ¿cómo vamos a pagar este presupuesto? Acá vas a sacar un montón de ¿cómo se llama? Porque dijo, primero habló de presupuesto, sueldo, préstamo, y después dice, como diciendo, ¿cómo vamos a pagar deducción por un jugador que hizo 3 goles y 2 de penal? Esa es la lectura que le doy. Y que si vamos a invertir en este jugador, que todos tienen el derecho, Víctor Bernal, a hacerlo. Entonces ni siquiera vamos a discutir. Yo lo entiendo, al escucharlo ayer, quiso dar un corte con el tema, y dice, hasta acá, ya está. O sea, no hablemos más porque le genera también una... Lo que hay que poner en la carpeta también, que él pierde la final de la Copa Paraguay y su equipo no gana los partidos que tenía que ganar para pelear hasta el final del campeonato. Entonces para él es un desafío reforzar el plantel, mejorar la campaña, que fue buena. Entonces él quiere un jugador que se adapta a lo que él cree. Y si cuando a todos nos sorprendió que Bailones no siga en Nacional, dijimos ayer, antes que hable de Bernay, de que posiblemente no le da la movilidad que él quiere del 9 para el fútbol que él quiere. Cosa de vestuario, Nio Carlos. Si yo no le quiero a él en vestuario, ya está. Pero decir, y eso no lo estoy defendiendo a Bailones, porque yo Bailones no lo conozco personalmente, 2 o 3 entrevistas por teléfono, decir 3 goles, 2 de penal, me parece innecesario. Sonó fuerte, no sonó bien. A mí lo que no me queda claro de esto es que el jugador y el empresario nos dicen de que estaba todo arreglado, con los dirigentes prácticamente faltaba la firma. Sí. Vos como jugador, si ya te sentás con los dirigentes a hablar y tenés casi todo arreglado, quiere decir que el entrenador dio el ok. Perfecto, bueno. Ahora el entrenador dice que no, por el tema que busca otra característica, por el tema financiero, económico. Entonces digo, ¿qué pasó? ¿Quién cometió el error? ¿La comisión directiva se sienta a hablar con un jugador sin hablar con el entrenador? Digo, eso es un error de parte de la dirigencia. Sí, señor, cuando hablamos con Bailones, ¿qué dijo él? Que le tomó por sorpresa. Claro, si tiene todo arreglado. Prácticamente si yo tengo arreglado. ¿Te sorprende eso? Claro, el propio jugador dijo, me cayó. ¿Te acordás lo que dijo? Sí. Y no en defensa de Bailones. Ayer le decía a Diego y a Víctor, me encantaría escuchar una declaración de algún dirigente que explique. Porque escuchamos al jugador, al empresario y al técnico. Cada uno juega su partido. Y acá tenemos que ser... que yo no me lo creía cuando se armó el lío entre Olveira y Espínola, que Chiqui le había prometido. Hace poco salió Chiqui a declarar que él no le prometió nada, porque es muy difícil prometer eso. Con Espínola, pero la versión era esa, ¿entendés? Chiqui en ese momento se cayó. Ahora que pasó un año, dijo, alguien le habrá preguntado y dijo, no, es que no podés prometer eso, porque vos tenés que poner al que mejor está. Podés equivocarte en tu elección, claro que podés equivocarte, pero vos estás convencido, porque vos necesitas ganar. En el fútbol, Carlos, ¿cómo vas a prometer que vas a jugar? Si es tan cambiante, pero esa es la versión que corrió. Hay cosas que no te llegan. Carlín Correa pone, Bernay Bruera hizo 9 goles, ahora está hablando 6.50. Sí. Brora hizo 19 goles, Gustavo Aguilar hizo 14 o 15 y Bailones hizo 3. Eso no quiere decir que Bailones no tenga capacidad. Hay jugadores que encajan en determinados sistemas y otros no, en otro tipo, ya sobre la no continuidad de Bailones Nacional. Muy bien. Vamos entonces, Gustavito, cuando quiera. Bueno, ¿sabía lo que dijo Bernay, verdad? Sí, creo que me contó, no recuerdo, sí, más o menos, no leí muy bien. Nosotros necesitamos jugadores que tengan características para desenvolverse dentro de un modelo de juego, lo cual necesitamos traer una incorporación en ese lugar. Por Pelón el club tenía que pagar un préstamo más al sueldo del futbolista, entonces hay que también saber equilibrar las finanzas económicas de la institución y no podíamos traer un delantero referencial si todos quedaban del plantel.
Las tomas de decisiones no solamente son deportivas, las tomas de decisiones también son económicas. Si había que pagar un préstamo por el futbolista, más el sueldo que implica mensual del futbolista, no se podía traer un 9 de características que necesitamos para el equipo. Y uno siempre dice, a veces tiene que desestimar de ciertos futbolistas, que no quiere decir que no sean buenos jugadores. Uno desestima porque tiene que traer algo que le dé a la característica que necesitamos, le dé fluidez. Y entonces, si hacíamos ese gasto, en Ignacio, no iban a poder incorporar un futbolista más. ¿Convenció de ese lado en lo que te pudo ofrecer Ignacio Bailone en esa delantera tricolor, Víctor? ¿Te llenó la expectativa? Vuelvo a ser insistente y no quiero hablar más del tema porque me parece que le estamos dando mucho protagonismo a un solo futbolista. Y acá hay un plantel enorme, hay que traer características que nosotros necesitemos para el juego. Y si vamos a hablar en concreto, ¿cuántos goles hizo Bailón en el año en Nacional? 3 goles y 2 de penal. A ver, no quiero darle mucho protagonista a esto, sé que el representante de él habló, no concuerdo con lo que dijo y punto. Está perfecto, pero estas cosas hay que decir en persona, ¿no? Ahora, según lo que yo estoy escuchando, no pasa por lo deportivo, pasa por lo económico. A mí me dijeron otras cosas nomás. Y él dijo al final que poca efectividad de goles, pero comenzó diciendo presupuesto, sueldo. Y por eso es lo que te digo, Arturo. Una pena que no sé. O sea, a mí me dicen otra cosa. Yo hablo con la parte directiva y la directiva me dice que fue una decisión del técnico. Y bueno, seguramente una cuestión mixta. Pasa un poco por lo económico y un poco por lo deportivo. Así que, pero está perfecto lo que dice el profesor. O sea, se respeta, o sea, la característica que él necesita seguramente es de otro tipo, así que no hay mucho que hablar, como él dice también, o sea, está perfecto lo que dice el profe. Lo que digo es que después apuntó a que no tiene gol y 2 lo hizo de penal. Y seguramente ya estaba un poco nervioso, no sé. Eso ya estuvo de más para mi gusto, ¿verdad? ¿No? Hay que ver un poco también la asistencia y el tipo de juego, pero él dentro de la nota lo dijo también, ¿verdad? El jugador se tiene que acomodar a las características de lo que él necesita, y el estilo de juego del profe a lo mejor no va con Ignacio, o sea, pero bueno, no quiero entrar a polemizar como también dice ahí el profesor, no hace falta tanta rosca, no le sirve el jugador, y tú seguramente no tenía el dinero para comprarlo y listo. O sea, yo lo único que te puedo decir es lo que me dijeron a mí, era los directivos. El profesor no le iba a tener en cuenta y listo, ya está. ¿No había noñada para Ignacio para el futuro, Hugo? Tenemos 3 propuestas del plano local, así que seguramente Ignacio va a elegir una de ellas y lo más seguro que se quede acá porque el jugador está conforme aquí, le tiene a su familia y a su pareja cerca de Paraguay, él estuvo mucho tiempo en el exterior y es lo que el jugador desea, continuar su carrera en Paraguay. El 9 también es así, o sea, el 9 te puede hacer, no sé, 0 gol y el semestre siguiente te hace 16, 18, o sea, imagínate, o sea, dando las comparaciones, ¿verdad? Rodrigo López se fue a Cerro Porteño, un semestre hizo un gol y después se fue a Luqueño y hizo 19 en un semestre, o sea, el 9 puede pasar por una racha así, pero eso cambia de la noche a la mañana. Sí, puse yo 2 ejemplos también, que lo vamos a analizar al mediodía, vamos a compartir. Cada uno se hace cargo de lo que hace y dice, gracias Hugo por tu tiempo, muy amable. A la hora y un abrazo grande. Igualmente, Hugo Gauna. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Tus electrodomésticos deben ser Jana, marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Abracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. A ver si podemos hablar con Evel Aquino, director del departamento de árbitros. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce Arco Iris, sabor inconfundible en sus 3 sabores, frutas abrillantadas y pasas, uvas o chips de chocolate. Pan dulce Arco Iris, la estrella de la
Navidad. Este domingo otra vez explota todo con CNT, 800 millones en premios. Salen sí o sí 300 millones en el pozo y por número de cartón una casa y 200 millones. Todo sale sí o sí, CNT, el poder de cambiarse por y muy. ¿Cómo está, Ver Aquino? Buen día. Hola Arturo, buen día para vos, buen día para tus compañeros y a la audiencia. Una de esas entrevistas complejas, difíciles, los árbitros se han cuestionado mucho, hay un departamento. ¿Qué balance le das, fuera de las críticas que uno puede hacer en la gestión arbitral del año, Ever, como director? Contanos. Siendo honestos, la apertura nos gustó mucho más en el rendimiento global. En la apertura fue mucho más limpio. En clausura sí tuvimos algunos desajustes, algunos errores que nosotros consideramos que fueron importantes, pero el balance es positivo, no en la medida en que nosotros pretendíamos. Lógicamente hay cuestiones todavía mucho por trabajar, pero mirando desde el lado en que no se incidió en las resoluciones de cosas importantes como ser descenso, clasificaciones a Copa y la definición del torneo en la parte de arriba, consideramos que fue positivo. Claro, indudablemente en esto del arbitraje, y vos sabrás, hay muchos cuestionamientos, muchas cosas técnicas. ¿Hay criterio parecido de uno a otro? ¿Te preocupa la interpretación, decisión, en las diferencias de misma jugada con distintas determinaciones, Ever? De hecho es algo que siempre se menciona y mucho, el tema de la disparidad de criterios, pero nunca las jugadas son iguales, pueden ser así parecidas, pero inclusive la forma en que clasifica y califica la FIFA las jugadas van de 3 puntos en 3 puntos. Hay las jugadas que son verdes que van de 1, 2 al 3, después las que son amarillas que van y así van subiendo de forma escalonada, y hay las jugadas que son límites entre amarilla y roja, que son las clasificaciones justamente del color de la tarjeta que un árbitro debe exhibir, así como las sanciones técnicas. Entonces es difícil encontrarle un solo negro y solo blanco. En las jugadas grises es donde generalmente tenemos esas dificultades para definir, y como departamento de árbitros siempre tenemos que tener, ser objetivos a la hora de definir una situación como esa que el árbitro está tomando en cancha y hoy día también en cabina. Ever, con relación a las críticas, te hacen saber, hay declaraciones, pedido que no arbite más de árbitro, pedimos que no lo programen. ¿Cómo toma, como director del departamento, es la primera y la segunda? Hay muchos cortes, no se juega mucho en nuestro país, Ever. Eso es normal con respecto a las críticas. Desde que yo me inicié en el arbitraje siempre escuché, después lo viví en carne propia estando en divisiones ya superiores, y hoy día también en el departamento de arbitraje es lo mismo. Hay cuestiones que son bien objetivas y sí se puede coincidir con la gente que critica, pero en el fútbol es muy normal también de que, y nos incluimos nosotros los árbitros, en que generalmente queremos derivar mucho nuestra responsabilidad y tratar de buscar otro lado la posible causante de un error, ¿verdad? Nosotros por lo menos como arbitraje tratamos, a lo mejor no en la medida que pretende la gente, de reconocer cuando hay un error. Lógicamente no podemos estar a la casa de un error y estar desechando un árbitro, porque nos quedaríamos sin árbitros dentro de un plantel que todo el mundo sabe de que es corto, y en ese sentido es una de las dificultades que tuvimos al asumir, de que encontrar un árbitro con proyección en intermedia era imposible, en la B imposible. Recién en la divisional C teníamos gente con promedio de edad de 30 o 35 años para abajo, que es un poquitito en lo que trabajamos. Ahora gente de la C, unos poquitos de la B, la intermedia, y después donde fuimos a buscar directamente era en las formativas.
Tal es así de que empezamos a trabajar con 30 árbitros, eran 12 asistentes y 18 árbitros de campo, para tratar de proyectar y consolidarles en los planteles de esta categoría que te estoy mencionando, para después jugarnos con ellos en categorías superiores. ¿Y vos de ahí, por ejemplo, salió Carlos Figueredo. A él le certificamos a mitad de año para que pueda trabajar en cabina, y terminó siendo uno de los mejores, por lo menos. Ahí fue rápido, pero no es lo mismo, no es el mismo tratamiento para un árbitro de campo. Eso lleva mucho, o sea, lleva más tiempo. Figueredo, Juan Gabriel Benítez, te hago una pregunta con el debido respeto, Ever. Cuando ves que, no sé qué palabra voy a usar, no quiero usar incapacidad, falta de interpretación, decisión, o decir buscamos árbitro, no tenemos presencia internacional, ¿te duele, te lastima? Si eso era cierto como años anteriores en donde hubo una nulidad total en ese sentido, sí estaría preocupado, pero este año si buscan y siendo objetivos, recuperamos muchísimo terreno a nivel internacional. Muchos árbitros salieron en la parte de la fase de grupos de Sudamericana, de Libertadores, también de partidos de clasificatorias al Mundial. Hasta donde yo sé, ellos fueron hasta cuartos de final, inclusive como árbitro principal, y tuvimos participación también en la final de la Sudamericana en cabina con 2 árbitros paraguayos. Y Juan Gabriel Benítez es el uno. Yo no coincido porque no es la realidad. No, está bien, yo pregunto y tenés todo el derecho a decir lo comparto, todo el derecho te asiste. Juan Gabriel, árbitro 1. Indiscutible. Es indiscutible, y los otros están muy distantes. Terminó muy cerquita, y te puedo dar inclusive más datos. David Ojeda se consolidó este año, hizo 38 partidos de las 44 fechas, y por cuestiones así de milésimas terminó ahí pisándole los talones a Juan Gabriel. Pero Juan Gabriel, con todo esto que hizo, que se consolidó otra vez a nivel internacional, lógicamente nuestro candidato uno para pretender estar en el mundial siguiente. Fue por eso que se le eligió a él como el destacado del año. ¿Va a ser árbitro de FIFA, Juan Gabriel? Ojeda va a ser árbitro de FIFA. Está demasiado cerca. ¿Y qué le falta? Contanos, Ever. Y realmente la confirmación de FIFA. Sí, porque Juan Gabriel ya está. Hablamos de David Ojeda. Se fue, por eso, se fue como candidato. Se fue como Nosotros candidato. enviamos la lista, sí, pero se tiene que esperar lógicamente la confirmación de parte de FIFA. Ever, y para ilustrarnos, en ese caso, al proponer lo de David Ojeda, ¿tiene que salir un árbitro del plantel actual con insignia FIFA, o simplemente se suma Ojeda y se mantienen los que ya estaban años anteriores? Sí, tiene que salir. ¿Y el que sale ahí va a ser? Ahora mismo tenemos el cupo lleno con árbitros. En el cupo de asistentes sí había un cupo por llenar, que fue el que dejó el año pasado Ronnie Aquino al sumarse con nosotros en la comisión de árbitros. ¿Juliadosa es el que sale? No, por respeto a ellos, no te puedo dar Pero sí, nombre. ahora, antes de empezar el año que viene, ya va a estar eso claro, ¿verdad? O sea, se va a hacer ese cambio. Sí, ahora en la última semana de diciembre seguramente ya llega la lista oficial. Cada año se renueva el tema FIFA, ¿verdad? Cada año cada asociación tiene la potestad de enviar y de hacer cambios si es que considera así. Y bueno, ¿qué deja como finalmente en esta charla? Sabrás muy bien, Aquino, que el tema cuestionado, dirigente, árbitros, jugadores. Te voy a poner un ejemplo y sabrás muy bien, podrá decir, bueno, su opinión, el propio Chiqui Arce, cuando se expresa, dijo un montón de cosas, y uno salió Velázquez a hablar, el directivo de Guaraní, y pongo ejemplos y modelos. ¿Te toca, te hieren? Evidentemente que sí, más todavía si es que coincide esas quejas, esos reclamos o las palabras que utilizan ellos en contra del arbitraje cuando existe un error.
Y en este caso creo que ellos hablaban en un momento en donde sí hubo un error de parte nuestra y lo hicimos público, que fue en el partido de General Caballero con Guaraní, pero en líneas generales otros yo por lo menos no encontré. Pero sí, ese error puntual existió. El arbitraje y lo que escuchás cuando nosotros decimos que el arbitraje es discreto, ¿qué pensás? Decir que equivocado, tal me incluyo, Ever. Con eso que te mencioné, Arturo, muchas veces los calificativos molestan o hasta pueden doler, pero uno tiene que estar convencido internamente de lo que está haciendo, y nosotros creemos que con lo que tenemos estamos tratando de potenciar. Evidentemente estamos lejos todavía de lo que pretendemos, pero creemos que estamos por buen camino. Y claro, somos conscientes de lo que decimos, ustedes en la interpretación que le dan, porque siempre bajo la lupa están los árbitros, esa es la realidad. Sí, y por ahí se puede entender el comentario de algunas personas que no están en esto. Evidentemente también sería bueno que uno dimensione hasta dónde avanza eso, porque no solo va por el nombre de una persona, abarca un grupo de árbitros al mencionar, porque nos decimos generalmente el nombre de uno nada más, sino el arbitraje, y eso abarca todo, y aquel que está en ascenso, aquel que está en progresión, lógicamente se va a sentir afectado también, por más que en esto nosotros lo que estamos hace tiempo afecta menos, pero sí los que vienen detrás, la familia, inclusive hijos que se van a la escuela, que le cargan por su papá, por su tío, por quien sea, en este caso por la mamá, por la tía, ya que tenemos también mujeres en nuestro plantel. De ese lado sí afecta generalmente un comentario de esa naturaleza. Y es muy comprensible. El presidente de la APF dijo que hay un proyecto en el arbitraje. ¿Tiene relación con el VAR? Sí, hay dos posibilidades. Uno que es el VAR Live, en eso sí nosotros ya estamos trabajando. En lo que es arbitraje, lógicamente no es solo arbitraje, muchas cosas se tienen que adecuar para que eso se pueda implementar. Y el otro es el video soporte, que tiene otro mecanismo en donde los técnicos tienen derecho a solicitar hasta dos posibilidades para que se pueda analizar una jugada. Entonces estamos trabajando en esas dos posibilidades y ver cuál es el que se puede adecuar a nuestro fútbol. Ever, ¿eso sería para la categoría intermedia, lo del video soporte? Así mismo. Estamos hablando de la categoría intermedia, la inmediata, la profesional. La profesional no está en esto, está fuera porque ahí ya se está utilizando. No está por demás recordar en ese caso hasta cuántas ocasiones puede pedir un técnico en la etapa alguna revisión. Es similar al tenis, en caso de que solicite, hasta dos tiene. En caso de que solicite uno y se le da la razón, o sea que estaba aceptado en su pedido y se confirma con el árbitro, entonces se mantiene la cantidad. Ever, eso se usó en el Mundial Femenino hace poco, sub-20, recuerdo, en Colombia, lo que decías de árbitro soporte. ¿Y el VAR Live cómo sería? Para entender, ¿es un sistema VAR menos sofisticado, con menos cámaras? ¿Cómo funciona eso? Sí, se puede hacer, dice de tres, pero en realidad lo normal sería a partir de 4 cámaras, ¿verdad? Solo que el VAR Live no tiene un operador a cargo. Ahí debe manejar exclusivamente el cuarto árbitro. Es el que tiene que manejar las imágenes y todas las velocidades y todo lo demás que hace un operador normal hoy con el VAR tradicional. Ah, perfecto, esa es la diferencia. Y el video soporte, hay un operador a cargo, un profesional a cargo que se encarga de manejar todas las imágenes. Ever, aprovechando, como decías... Y en el video soporte se tiene que decir, el árbitro y el cuarto árbitro deben estar certificados. Ah, perfecto. Y en el VAR Live todos deben estar certificados. Esa también es la diferencia y es lo que nosotros debemos estudiar con la cantidad de árbitros certificados que tenemos actualmente, si vamos a poder abarcar esa cantidad de partidos.
Perfecto. Lo que te quería preguntar, porque recién contabas el ascenso de Carlos Figueredo, que estuvo en categorías menores, en ascenso justamente. Él, a partir de ahora, en primera, él ya queda definitivamente como árbitro VAR. O sea, vos lo tenés para esa función, ya no va a pitar más en campo, o eso con el tiempo lo irás definiendo, como para darle esa especialidad de árbitro VAR ya a Figueredo. No, la idea es de que cumpla ambas funciones. Él viene ya haciendo partidos hasta intermedia. Entonces él estaría haciendo en el primer semestre partidos de intermedia en cancha y partidos de cuarto árbitro o VAR en profesional. La idea es llevarle de a poco, consolidarle. Es un árbitro demasiado joven, y también nosotros somos la idea de que tenemos mejor rendimiento de aquellos que hacen la doble función, tanto de árbitro o de VAR. Ever, con relación a los minutos de juego, quiero saber qué tal estamos con relación a los países vecinos. ¿Cuánto es nuestro tiempo neto de juego? Eso uno. Y dos, ¿cuál va a ser la línea o el lineamiento ahora en este torneo que viene para decir, bueno, ya no cobremos las chiquitas, se va a dejar jugar un poco más? ¿Cuál es la línea que viene desde la cabeza, desde tu persona en el departamento? El promedio de tiempo que se juega en Paraguay desde hace un buen tiempo hasta esta parte ya es de entre 54 y 55 minutos, en donde no varía mucho. La Premier creo que tiene algo así como 58 minutos de tiempo neto. A nivel Sudamérica no manejo, pero nuestra comparación siempre es la Premier y también el fútbol español. Estamos 2 o 3 minutos, lógicamente que esto es de forma, haciendo un promedio general. Sí. Hay partidos en donde se juegan más, pero se termina equiparando con otros que se van, entonces, pero el promedio es entre 55 y 56. ¿Dónde eso es? Acá. Sí. Y te hago una pregunta, esta sí. Nomás cerramos, no lo tome a mal, porque yo sé, lo he hecho cuestionado. No es que uno esté sometido a la entrevista, pero yo debo ser muy respetuoso cuando hago entrevistas. ¿Por qué se corta tanto? Se tira, corte. No podemos mejorar eso, Ever. Si dependiera exclusivamente de nosotros, con mil gusto, Arturo. Pero... ¿Y por qué no va a agarrar los muchachos y no le decís, señores? ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Ever. Sí, le decía, si dependiera exclusivamente del arbitraje, pero con mil gusto. Cuando nosotros tenemos el balón rodando es donde menos inconveniente tenemos. No. Pero depende de arbitraje, sí, alcanza balones, y lógicamente y fundamental, no podemos sacar esto que el comportamiento de los jugadores, porque cuesta ver que el arbitraje solo se le cargue solo al arbitraje. Si es por nosotros, inclusive nos mostramos abiertos a si hay que trabajar en eso, si es que se puede aplicar el de los segundos al arquero, y hay un proyecto, por ejemplo, de que supera los 8 segundos y se juega un tiro de esquina. Eso ojalá se pueda aplicar. Y sería una gran solución, ¿verdad? Ahora, Ever, sí, eso de tardar el arquero a batir los de esquina está en proyecto FIFA. Te pregunto lo siguiente: uno puede reunirte con representantes, con los técnicos y un capitán o un representante y le decir, señores, ustedes están en cancha, queremos que se juegue más. ¿Imposible? Súper abierto, y nos encantaría, porque al final de cuentas nos va a favorecer a todos, al fútbol paraguayo en sí, y ni qué decir al arbitraje. ¿Y por qué no hacen eso, Ever? Pero abiertísimo. ¿Y por qué no se hacen? Es decir, lo ideal sería que ustedes escuchen a los técnicos, jugadores, y compartan por bien del fútbol. Y te repito, tenemos demasiado corte y ojalá puedan subsanar eso. Es porque sujeto a errores estamos todos. Eso es lo que te quería agregar, Ever. ¿Querés agregar algo más? Ahora con gusto. No, simplemente desearle felices fiestas, que este año que estamos cerrando, en nuestro caso por lo menos,
cerremos de muy buena forma. Nosotros estamos ya planificando todo lo que es pretemporada, todo lo que se viene para el año siguiente, y lógicamente con la expectativa de que el 2025 sea mucho mejor. Gracias, Ever, muy amable, los mejores deseos y ojalá mejoremos en todo sentido. Eduardo, no te moleste. Gracias, Ever. Igualmente, abrazo grande. Gracias, Ever aquí. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar, Arací. El barrio Arací en Luque Greguá es un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate, consulta al WhatsApp 0974-316-672. Claro, lo de Bailones le vamos a lastimar y es mejor no dejarlo nomás. Ella puso punto Bernay. Y sí, no, ya sé, pero lastimarlo al jugador. Ya está dicho todo, ya está dicho todo. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo con el pacto de confianza NGO y Tokio. Les recomiendo esto. Llegó la promoción Kumo Tai. Comprando 3 cubiertas te lleva una de regalo con todos los modelos de cubierta para automóviles, camionetas y utilitarios. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. Kumo Tai. Elegir rendimiento, seguridad, garantía. Llevando una cubierta gratis y con tarjeta de crédito te va hasta 12 cuotas sin interés. Aprovechá también adquirir tus llantas. Visitanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo. Cuomo, mejor en todos los caminos. Llévate la promo, comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo. ¿Notaste dónde voy a comprar? Es una sugerencia, no una orden. Chacomer, Casa Central, Cuatro Mocón y todas las sucursales del país. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación menos tiempo. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. Reiteramos, cubiertas Kumu, mejor en todos los caminos. Cubiertas Kumu, mejor en todos los caminos. Si sos beneficiario de Asismed y buscas mejorar tu estilo de vida, en el Centro Médico Santa Julia contamos con el tratamiento de obesidad y cirugía bariátrica, profesionales de nutrición, psicología, clínica médica y más. Entérate más en @AsismedPY. Asismed toda la vida. Así mismo, el Kumu mejor en todos los caminos. ¿Qué va a pasar con...? Una pequeña corrección nomás sobre lo que le pregunté a Ever, porque yo pensé que era Julia 2 el que salía y es Juan López el que va a salir. Se va a confirmar en la última semana de diciembre, pero entra David Ojeda por Juan López. Y al sudamericano sub-20 designado Derlis López. Él va como árbitro principal representando a Paraguay. Asistente José Villagra y Luis Onieva. Disfruta de descuentos reales todos los viernes en Farmacia Catedral. Lo tenés hasta 50% de descuento por call center al realizar tu pedido al 627-7000. Además, 30% de descuento directo en caja con tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria. Te esperamos. Carlos Quise asume en Cerro Porteño y tienen que incorporar. ¿A qué puesto incorporar, Carlos? ¿Qué pedía a la dirigencia? Zaguero central, sí o sí. Para atención, Carrizosa, Juan Carlos Petengil y demás. Carlos Quise, que se asume en Cerro, pide un zaguero central. Sí, ¿qué característica tiene que tener? Un jugador de experiencia. Sobre todo eso. Más rápido. La rapidez no es fundamental. ¿Qué le pedí? ¿De acá o de afuera? Acá no hay. Un segundo volante. Entonces, un central. Un central, un segundo volante. Atención, Cerro. Carlos Quise le está sugiriendo a Cerro un central. Un central, un segundo volante interno. El segundo volante, ¿cómo se entiende interno? Volante interno que tenga ida y vuelta, que tenga buen físico, que tenga presencia y que sobre todo sepa jugar como juega Cerro, que es el pase corto. ¿Y con quién va a jugar ese central? Con Piris. Y a lo mejor, si es mi estilo, jugaría con otro volante más. ¿Y quién sería? Y ahí tengo Viera, tengo Fariña, tengo un montón. ¿Con 3 volantes? Morel. No. No, Morel no, para ese tema ya no. ¿Qué te pasa, Pancho? Concentrate. No, es para eso, concentrate. No, Morel puede jugar, no, Morel puede jugar si yo pongo 2 volantes a su lado y el fijo, pero no. Claro. El fijo no puedes, amigo. Después un creativo sí o sí. No es mediocampista. Sí, pero si es fijo, sí. Okay. Pero tenés que acortarle el recorrido. Como es lentón en la mitad de la cancha, si él no se ubica, y como es muy mezquino en su esfuerzo, ¿entendés? No es un jugador que te regala recorrido, que intenta... Delante de los centrales, Carlos. Vos podés ser lento, pero mientras vos regalás eso, vos tapás eso, porque empleás la intuición para recuperar juego, tenés una lectura distinta, entonces sí, pero él juega muy parado, entonces si vos no le acortás, se va a ver mal porque tiene que enfrentar en terreno más amplio, claro. Y ahí se ve más. Un creativo sí o sí,
fundamental. La gente cree que puede ser el chico, ¿cómo se llama? Fariña, Alexis Fariña. No le puedo dar toda la responsabilidad a él. Ojalá concrete lo que insinúa, pero creo que está por hacerse, y como necesito urgentemente entusiasmarle a mi gente, porque el poder de Cerro está en su gente, necesito traer un jugador importante ahí, y después alguien por afuera, sí o sí. ¿Cuántos jugadores ya elegiste? 4 mínimo. Entonces, un central. Y si me sobra, el un lateral volante. derecho. ¿Y después? ¿Y después? Un creativo y un extremo. Alguien que me juegue generalmente a la derecha, porque a la izquierda le tengo a Cecilio, que la tiene que romper. Está el técnico Manolo. Manolo el españolísimo. ¿Cómo te va, Manolo? Hola, muy bien, gracias. Estupendamente bien. Manolo, ¿cómo andás, Manolo? ¿Cómo andás? Bien, estupendamente, muy bien, gracias. No te pregunto esto porque ¿qué te dejó el país? Paraguay, vamos a hablar después de lo de León. Sé que ya estuviste en otros medios también. Paraguay, ¿qué te dejó? Discúlpame, pero tengo que irme a entrenar en 2 minutos. En 2 minutos, va la entrevista, ya está, ya entendí. Lo hiciste debutar a León, contanos. Bueno, pues la verdad que me va bien, estoy muy agradecido y a Cerro, a Paraguay tengo amigos increíbles, le tengo un gran cariño, no descarto visitar a esos amigos en cuanto pueda, a pesar de la distancia, cuando pueda, pero sinceramente yo estoy muy agradecido a la posibilidad de haber podido trabajar con chicos jóvenes con tanta ilusión. Fue una pena que encontrarnos un equipo con una plantilla tan desestructurada, ¿no? Donde había jugadores que por lesión no podían ayudar, desmarcaciones que no estaban cubiertas con la salida de Arzamendia, por ejemplo, y ahí surge pues los Tanaka, los Portillo, los Aguayos y Diego León, que está ahora en boca de todo el mundo, ¿no? Es decir, estoy muy feliz, muy contento de haber contribuido con mi granito de arena para poder ayudar a esos jóvenes chavales de la formativa que tanto pelea, que tanto se sacrifican y que ojalá se culmine el fichaje por el Manchester United de Diego León y que así puedan seguirle muchísimos jugadores más que les va a motivar y se van a ilusionar. ¿Qué lo viste a Diego León, Manolo? Contanos, ¿qué viste en él cuando lo pusiste en primera y qué le dijiste? Simplemente que disfrutara como disfruta con sus amigos en cualquier cancha, en cualquier campo, en cualquier plazuela, en cualquier lugar, que lo bonito del fútbol es saber disfrutar del fútbol como deporte y que no se contamine de todo lo que puedan llegarle desde fuera cuando los momentos sean difíciles, y desgraciadamente pues ocurre, ¿no? Que no sabemos valorar que un chico de 17 años está en proceso de formación y que la exigencia se olvida cuando la pasión en el fútbol y en la grada se ve que estás defendiendo una camiseta y no importa quién no está, no importa qué edad tiene, no importa nada, solo importa el resultado, y eso pues le pesó a Diego, ¿no? Empezó fenomenal, súper motivado, súper concienciado, tenía todos los patrones, tenía todo muy claro que tenía que hacer, ¿no? Pero cuando llegaron los momentos de presión, ahí el chaval notó que le faltaba tiempo, ¿no? Y ahora pues afortunadamente el profesional del fútbol, los profesionales del Manchester han visto en él lo que podemos ver, que es un potencial en crecimiento y que si Dios quiere, si le va todo bien, pues podrá ser un grandísimo jugador de futuro. En poco tiempo va a ser transferido en junio Manolo, y cuando lo vean en el fútbol inglés va a haber una satisfacción personal para vos, ¿verdad? Para mí, pero especialmente por él, por su familia y por todos los chavales compañeros que ahora se van a motivar mucho más viendo el recorrido que él lleva, ¿no? Yo me siento agradecido a Dios de haber estado en Cerro para poder echarle una mano y todo lo que se pueda ayudar a personas humildes y a personas con ilusión y con ganas, bienvenida sea, ¿no? Yo estoy muy satisfecho con que Diego tenga esa posibilidad y ojalá le vaya el bien, ¿no? Y hablo de Diego y se me viene a la cabeza por todos los chicos que subimos, ¿no? Y que entrenaban con esos grandísimos veteranos que le ayudaron, le arroparon sus compañeros y con todo el personal de Cerro que le apoyó.
La última pregunta, Manolo, y te dejamos libertad total. Un segundo, la última no lo tome a mal, la última. Un día dijiste... Gracias. Sí, bueno, está bien. Gracias, Manolo, muy amable, gracias. ¿O querés que te puedo preguntar? Manolo. ¿Perdón? ¿Te puedo preguntar lo último? Claro que sí, claro. No te quiero robar tiempo. Dígame. Un día dijiste, si tienen que retarme, o no sé qué término gramaticalmente, a mí hagan, no a los chicos. ¿Te acordás cuando de la tribuna la preferencia dijiste a mí, no a los chicos? Sí, bueno, eso se malinterpretó, ahí hubo... Es que esta sociedad, desgraciadamente, lo he dicho mucho, hay tanto cobarde que solamente se atreve a hablar en las redes. Y... yo creo que atacar a unos chicos, el gran enfado, la gran provocación que después ustedes los medios también animaste, ya que era un enfrentamiento con la afición, fue con algún energúmeno que se puso a insultar a 3 chicos que había calentando, ¿no? Es decir, nos exigían título y mirabas el banquillo y teníamos a chicos de 17, 19, 18 años y eran los recursos que teníamos, ¿no? Y cuando estaban calentando no solamente se enfadaban por el resultado, que eso está bien, porque hay respeto siempre a la afición y a la que hay que responderle, pero los 4 energúmenos esos que insultan desde un asiento o desde las redes, peor aún, es a los que yo no soporto ni tolero. Y eso fue lo que dije, ¿no? Que si tenían que decir algo me lo dijeran a mí, no se lo dijesen a estos chicos que calentaban allí. ¿Por qué lo hacían, Manolo? ¿Qué, cómo? ¿Por qué lo hacían? Eso yo qué sé, usted es paraguayo y usted trabaja en los medios y usted investigará, lo sabrá mejor que yo. Por eso le digo, hay cosas que dejaste como enseñanza cuando hablabas, cuando charlabas, y vos decís que hay gente que iba predispuesta al insulto, Manolo. Investiguen ustedes y díganlo ahí, díganlo en los medios. Y ayuden al trabajador y al 99,9% de gente honrada que es el Cerro Porteño. Te quedó 99,9% es muy honrado. Sí, por eso te digo, Manolo, te quedó en tus afectos Cerro Porteño, ¿cómo se te siente? Te llegó mucho a vos. Tengo un grandísimo cariño, es decir, hablar de Cerro Porteño, es de hablar de gente anónima, de Rudy, de Morita, de Guti, de jugadores que ya sí son más conocidos, de directivos, pero tengo amigos en la directiva, tengo amigos en el club, tengo amigos en el plantel, tengo amigos en los aficionados, tengo amigos en el comercio, tengo amigos en la calle. Es decir, que para mí Paraguay estará en mi corazón y Paraguay para mí no es ese 0,1% de energúmenos que se atreven a escribir solamente en las redes o a lanzar insultos desde un asiento. Manolo, ¿volvés cuándo de paseo? De paseo, seguramente, si Dios quiere, pues volveré porque ya digo, tengo amigos, tengo invitaciones importantes de eventos y podré volver, pero bueno, ahora afortunadamente, porque así lo he querido, estoy trabajando en un equipo importante en Europa, tengo contrato hasta junio, después decidiré, porque no me gusta firmar nunca más de un año, y así tengo la posibilidad de seguir o de irme cuando lo crea oportuno. Y bueno, ahora como técnico de Apoel del fútbol de Chipre, Manolo, gracias por tu tiempo, por este tiempo dedicado a Radio Monumental en Paraguay, y tus expresiones llegan a quienes quisiste que llegue, por eso dijiste lo que dijiste. Por supuesto, lo más importante, a mí lo que me importa es que llegue a la gente buena y humilde y trabajadora que hay en Paraguay, que es, vuelvo a repetir, el 99,9%. Muy amable, Manolo, gracias. Un abrazo. Gracias. Igualmente, Manolo Jiménez. Qué ¡Manolo! Qué fuerte, y te hace pensar mucho. En el húmeno. No solo Guacho eso. Dijo. Sí. Lo conoce bien, Pero no solo eso, sino si uno dimensiona y lo siente hoy que ya no pertenece a Cerro y habla como habla, y él no pudo cambiar, porque se nota los valores que maneja, y que él no haya podido influir como debería haber influido, tenemos que entender lo arraigado que está el problema en Cerro, lo fuerte que es y lo difícil que va a ser superar. Si uno no entiende
todo lo que expresó alguien que va más por los valores que por otras cosas, por su manera de pensar, por su conducta, y que no haya conseguido el éxito porque fracasó en lo que fracasó históricamente Cerro, en no ganar el partido que tiene que ganar, tanto para ganar el campeonato anterior, o para avanzar un poquito en la Copa, y no lo consiguió. Entonces vos decís, es muy fuerte cómo está arraigado esa presión que te lo dice con una sinceridad asombrosa en el caso de León, que comenzó súper y fue bajando. Yo creo que más por lo físico, pero él te dice ante la presión, es decir, él sintió en el mano a mano que cuando lo presionaron el muchacho no estaba todavía, él culpa al tiempo, que no estaba preparado para eso, ¿no? Ahora, en el Gúmeno 4 dijo. Sí, dijo... Pero 4, ¿sabe quiénes son los 4? El futuro está cambiando. En Unive contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia. Te ofrecemos educación para un mundo en evolución, aulas y laboratorios equipados. Inscribite y evoluciona. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Unive te espera. En Encarnación Bella Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, segmento corporativo. 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113. Escribinos al 0983-604-300. Sin criticarlo a Manolo, porque él dijo hasta aquí llego, tengo 2 minutos, dijo, ¿verdad? Sí, porque tiene que practicar. Pero después siguió porque él quiso. Sí. Yo pensé que se despedía ya. No, te dijo, vos le dijiste una última pregunta, sí, sin problema te dijo. Agradeció porque iba a hacer la última pregunta por el tema del respeto al tiempo. Y vos entendiste cómo te hubiera despedido. Pensó que cortó, pero en realidad habló un par de preguntas. El agradecimiento fue antes porque comprendiste su tiempo. Correcto. Ya conoces los nuevos cables Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad del mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con el respaldo de garantía de Electropar. A todo ponele pistón y para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor, pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, pistón y de punta a punta. Lo otro que me dio mucho gusto escuchar, independientemente a los nombres que citó, que se acordó de Morita. Morita era un chico que hace 30 años, cuando llegué yo a Cerro, comenzaba. No, va tan chico. No, pero... ¿Y quién es Morita? Morita es el que te soluciona todos los problemas en el vestuario, en concentración. Está en todas. Es un trabajador de Cerro de años y es muy querido. Yo en el 96 llegué a Cerro. El número telefónico de Morita. En el 96 llegué. Él comenzaba cuando eso era adolescente, 16, 17 años tenía cuando eso. Pero no hay un jugador que no lo quiera. No hay un técnico que no lo quiera. Así que el que no le quiera a Morita está equivocado. No recuerdo que el técnico en su momento le elogió sus asados, por ejemplo, porque el asado hacía, está siempre. Morita a lo que Gabino Román era, ¿verdad? No, Gabino es utilero, otra cosa, tenía una pero él es multifunción. Gabino Ortiz. El papá de Tom. Este es multi. Claro, vos le pedís algo, te conseguía. ¿A quién le saludó? Morita, ¿quién más? Citó 3-4. Sí, pero son jugadores, el único que no son del cuerpo técnico. Por eso te miré, yo dije yo Morita y... No, a mí me dio mucho gusto porque Morita, cuando le conocí, yo tenía 16, 17 años, ya era servicial. Pasaron entrenadores y todos se acuerdan bien de él. Tiene razón. Lo poco que una vez me tocó cubrir Cerro cuando era todavía presencial y vos estabas mano a mano con el jugador en el estacionamiento viejo de Cerro, era el que siempre te saludaba, te necesitaba, querés hielo, querés esto, querés aquello. Morita. Así mismo, gana o pierda dependiendo de la semana, siempre estaba allí Morita, es verdad. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chacomer Automotores. Si lo Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Cambia un asadito de la esquina por un espetiño Berto da Praia. Petrobras Premia te lleva a Brasil. Pagando 200.000 desde la app generas cupones para participar de uno de los 10 viajes a la playa que elijas. Ingresa para más información a petrobrasdistribución.com.py. 27. Las mejores ofertas navideñas en Bristol. Hasta 50% de descuento. Tus compras participan de la promo más grande del país. Puedes ser el ganador de 100 millones en efectivo, una Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Carlos, y pedías uno de renombre. Necesita Cerro uno que venga a mover el mercado. No, Cerro necesita más que uno para eso. No, pero pedías uno por lo menos, así que... No, el zaguero central tiene que tener... Puede que no sea, pero ahora que por ejemplo está libre, Oscar Romero. Uno medio así. Podría uno así sí, pero no te alcanza solo él. Claro.
tenés que poner otra gente. Cerro necesita esas posiciones, y después si te queda aquello que dijo económicamente todavía te falta un lateral, a no ser que diga que estos chicos te convenzan, ¿no? Barrios, ¿cómo es? Cabaña jugaba con uno, y el que llegó Carlitos Jara en el preolímpico. Yo pregunto a Germán y a Carlos Quise, ¿qué puede generar en León el Manchester fútbol inglés cuando sabe que se va? ¿En qué medida puede afectar en él? Sabiendo que se va a cuidar. Se va a cuidar mucho más. ¿Se va a cuidar? ¿En qué sentido? Cuidar, protegerse, si usted, los choques, esas cosas. Claro. No. Yo pregunto, ¿por qué pienso sacar a Carlos? En su ADN tiene el ir para adelante. ¿Por qué me putean a mí? Yo una pregunta nomás. No, yo creo que no. Y bueno, sigo. Cuando le preguntamos acá, yo le hice la pregunta, le dije, ¿qué viene ahora en estos 6 meses? Es esperar estos 6 meses, y lo primero que me dijo fue, sí, esperar y cuidarnos un poco. Ya tiro. No, pero, claro, para que no entiendo en el sentido de no. El jugador de fútbol, en el entrenamiento vas a sacar la pierna. Si vos sacas la pierna en el entrenamiento, no que te lesiones. No te ponen, no podés jugar, vos no podés traicionar tu juego. El propio compañero te va a decir, le va a decir al entrenador, no, te vas a poner la no, si vos no metes, no te quiere el compañero. Hago una pregunta perjudicar al grupo, con mucho respeto. Si hace un mes que surgió la información, o 20 días, preguntábamos quién puede ir al fútbol inglés. No voy a decir todo el mundo pensó en León. ¿Quién pensó en León? Vos otra vez mi pregunta es muy franca. Si hace 20 días atrás, porque lo que se busca en el fútbol de Inglaterra, especialmente el toque rápido, la salida, la dinámica, y es León probablemente para eso. Yo pregunto, llevan un defensor. Acuérdense Enciso, acuérdense Gómez, que le juega arriba, todo para arriba. ¿Íbamos a imaginar, Germán, compañero, que era León? Esa nomás la pregunta. No. Con mucho respeto, ahora, no lo imaginamos en él. Pero ¿qué tiene? ¿Pero qué tiene? Vos perdés la paciencia, Carlos. Yo no pierdo. Yo pregunto nomás si era León. ¿Vos pensaste en León? No. Y eso nomás. Lo que digo, no, porque tiene que crecer todavía. Pero esto te demuestra cómo van eligiendo los futbolistas. Ellos van a pagar una plata, que después si le funciona o no le funciona, no importa eso. Es decir, claro que quieren que le funcione, pero si tienen que darle después a otro porque no responde, no hay problema. Pero lo que ellos miran es el potencial. Es un jugador potente, sí. Tiene habilidad, sí. Tiene algo que... ¿Por qué no pensaste vos que podía ser? Cuando si te dice, fútbol inglés busca un jugador paraguayo, ¿no pensábamos en León? ¿Y por qué no decir entonces? ¿Por qué no discursearse antes? Ahora es fácil. No es fácil. No, porque están discursando sobre el diario del lunes que viene el término argentinítico cuando se compraban un kiosco. Al contrario, estoy diciendo por qué nosotros tácitamente no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que confirme lo que insinúa. Yo acá muchas veces dije, este muchacho va a terminar jugando de volante. Sigo pensando que tiene problemas para jugar lateral. Que lo más lindo que tiene León es las veces que pisa el área en 2 primeros partidos. Te pisaba 3-4 veces y hizo 2 goles. Y patea al arco. Entonces digo, si un jugador le gusta tanto el área, ¿por qué no le acercas al área? Entonces vos vas mirándole, y él, cuando vos esperabas que crezca, él fue cayendo. Entonces nosotros queremos jugador confirmado. Pero hay jugadores que le gusta arrancar de más atrás, Carlos. Está bien, pero él jugaba en inferior en otra posición también. Ahora lo que digo, hay que ver si confirma. Pero hay otros jugadores. ¿Tiene el resto que suponíamos que tenía cuando lo vimos de entrada? ¿Por qué su bajón físico? Hoy cuando vos miras, hay cosas elementales en el fútbol, y estaba pensando yo, una de las cosas que le pasa a Enciso, porque estaba escuchando algo que escuchamos todos, que jugamos a la pelota y que repetimos todo. Hay jugadores técnicos que decimos pecho frío, que vos lo único que querés es que cuando pierda la pelota, presione. Presión tras pérdida. Tras pérdida. Es lo único que le pedí. Y además le decía algo más. Cuando ese jugador que te quitó la pelota toca para otro lado, el público dejó de mirarte. Ahí podés caminar. Eso le podés decir a Cecilio Domínguez, a Pipino Cueva en su momento, a todos los habilidosos. Entonces la gente no se da cuenta que él no procura recuperar la pelota. ¿Por qué cuento esto? Pues Scolari le decía a Ronaldo, peleana cuando perdés la pelota, cuando intentás una gambeta, que le pasa a Enciso. Entonces vos peleás la pelota, 5 segundos le decía Scolari. Y él decía, tenía otro concepto, dice Ronaldo, el fenómeno.
Dice, si yo me desgasto peleando en la recuperación de la pelota, no puedo llegar al yo pierdo energía para cuando tengo que atacar, es mi concepto. Pero me pedía cada partido y en cada charla me repetía todos los días durante el Mundial. Dice, la final termina recuperando la pelota en el gol, le da a Rivaldo, que esperó el 1-2, no le devolvió a Rivaldo, chutó al arco, él siguió la jugada, rebotó y metió. Entonces vos le decís, a Cecilio perdió. ¿Y qué hace Enciso, por ejemplo? Que es otro error, porque el fútbol es de pícaro. Enciso patea al arco, se va a medio centímetro, a 2 centímetros del ángulo, casi gol, se agarra la cabeza, hace un gesto. ¿Qué vos haces que estás mirando la televisión y se está en la cancha? Erró, perdió la pelota, hace un gesto. Gómez patea la pelota, cierra el arco. ¿Te acordás qué hace? Y enseguida va y se ubica tácticamente, ocupa el espacio. Vos te olvidás, no tenés la idea de qué hace Gómez. Terminó la jugada y se olvida él. Olvídate. Y el jugador tiene que saber que cuando, a lo mejor el hincha que está en la cancha justo se distrajo, yo por ejemplo, justo pedí una chipa y no vi la jugada. Cuando miré ya pasó. Pero como veo el gesto que él hace, ya voy una cosa eres. Entonces, todo eso es picardía, viveza. Entonces, León tiene un potencial, es hábil, es zurdo, tuvo recorrido. Ahí ya dijeron, este puede ser. Después tiene que confirmar. Claro. ¿Entiendes? Comagro te trae Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Visítanos en nuestros puntos de ventas o distribuidores. Llámanos al 021-518-03.000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Daniel Gamarra dice, jefe, Morita es el mejor preparador de asado en serio y le hace el mejor chupín de pescado y achicarse su amigo. Por Morita veo. Morita inigualable, soluciona todo, dice Jorge Amaya. ¿Cómo te va, Adriano Mora, Morita? ¿Cómo andás? Buenas tardes a todos y buenas tardes a toda la audiencia. Aproniano Mora, Morita. Aproniano. Recién te estaba elogiando, recordando de vos, Manolo. Le tengo un grandísimo cariño, decía, hablar de Cerro Porteño, es hablar de gente anónima, de Rudy, de Morita, de Guti, de jugadores que ya sí son más conocidos. Morita dice, ¿te recordó Manolo, Aproniano? Qué bueno, Arturo, qué bueno. Muchísimas gracias. Sos muy querido en Cerro Porteño, nos está diciendo Carlos Alberto Quise que te saluda, Morita. Vale, ¿cómo, Morita? Vale, ¿cómo? Excelente, profe. Excelente, gracias a Dios. ¿Y ponen vaina pues allá? Y poname profe, tranquilo que sé, gracias a Dios. Antes voy mandó a poner internet, entonces se mandó hace ahí cuando estaba por ahí. Para ella para en atender los internet. Con a tuya, ella ponme especialista en asado, es poco ella por una moda, pues. Sí, brother, sí. Siempre estamos ahí haciendo asado para los muchachos, para los pobres. Y a toda la gente que trabajan por acá. Y se deben hacer eso ahí de mi profe, que yo voy a estar ayudando en el técnico tiempo que hace. Bueno, encantado de saludarte, Guaitereí. Abrazo, Morita. Gracias, igual, profe querido. Bueno, Morita, Jaromina Capé. Morita, ¿hace cuánto tiempo que vos estás en Cerro? Y del 87 años. 87 como Valdir, como técnico, ¿vio? Un Valdir. No, pero la concentración. ¿Va, No como jefe de concentración. No, pero en el 87 cuando Cerro fue campeón. Sí, señor. Y bueno, Morita, te llamamos porque se acordó muy bien de vos y te mandó saludos Manolo, el españolísimo. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias, Morita. Aproniano Mora. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si piensas renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Usibeyala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Dice Morita, mi ídolo, el mejor vecino de todo. Un saludo, Martín Cubilla, siempre muy atento con todo el mundo, dice Martín Cubilla. Morita. Dani Gamarra, este es el Morita. Y tenemos una Camora, tenemos el teléfono, si le llamamos, Dani. Ya hablamos con él.
Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-227-3738. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿De qué estamos? ¿Qué ¿Lo de León? Cerro. No, lo de León, pero nos fuimos un poquito hacia otro punto que no tenía que ver con la pregunta inicial. La pregunta inicial era el tema de si se va a cuidar o no estos 6 meses, si va a jugar con eso todo, nomás. Si mentalmente cómo él va a trabajar. Ojalá Cerro, que tiene hoy la cuestión deportiva, lo comiencen a preparar, que comience a estudiar inglés y le vayan enseñando lo que puede ser vivir en una ciudad como Manchester, porque es un cambio radical y todo eso es importante, que Cerro hoy le ponga en las condiciones ideales, siempre y cuando a lo mejor no se va en 6 meses, se va en 1 año, uno no sabe, pero ir preparándolo porque tiene un potencial. La pregunta es mía, ¿quién le sugiere cuando tiene el fútbol inglés en la cabeza? ¿Vos entendiste? Sí, pasa que, Carlos, pensando en lo que decís, si es que Cerro comienza a darle esas herramientas o esa visión, él ya va a estar en otro... Cerro mismo le va a cuidar. Cerro mismo le va a cuidar por $4 millones de dólares. ¿Qué es lo que te pasa, Pancha? ¿Por qué no le decía aquí? Sería bueno. Que es la cara que hace Germán. Cerro le va a cuidar por $4 millones de dólares. Ya está, no se puede con usted. Para eso está un seguro. No, $4 millones de dólares. Bueno, ¿no te acordás de lo que pasó con... Esperen un ratito. Iván Franco. Esperen un ratito. Entonces, no contrate a aquellos jugadores que 6 meses antes puedes contratarlo por FIFA. Es decir, es normal en el fútbol que te compre y te dejan. Te digo más. Sí, muchos casos en la Argentina con varios. Espera, te digo más. El caso de el que está en Real Madrid ahora que no juega, Henry el 9. A él le compraron, le dejaron 6 meses. Al mejor jugador brasileño a futuro cercano, si tiene mente. Vinicio también fue así. Vinicio, por eso te digo, es normal. Esteban. Pagaron Chelsea le compró ya 40 millones de dólares. Sí. Vamos a hablar acá, cuando el fútbol paraguayo no puede compararse con el mercado. No comparo, pero vos le decís al jugador de fútbol. En Brasil salen jugadores para la Premier cada semana. Cada un año sacamos. Si vos le decías a Cerro Porteño, si vos le decías a Cerro 4 millones ahora, y Cerro va a tener un porcentaje del jugador por un lateral izquierdo, es muy buen dinero. A lo que vos le agregás, con el debido respeto a León, 17 años, es un jugador, dice Carlos, en crecimiento. Tiene que cuidarse, tiene que progresar futbolísticamente. ¿Qué puede cambiar el jugador en 6 meses? No sé qué puede cambiar. El tema es emocionalmente, cómo queda el jugador en Cerro. Yo no digo que no vaya a arriesgar. No, pero tiene que prepararse igual, Arturo. ¿Qué le pasó? Un ejemplo, lateral izquierdo igual, argentino, Barco, no fue preparado culturalmente, sin saber inglés, no lo aconsejaron, el chico así como fue, afuera, ahora lo mandaron prestado a España. O sea, porque querían vivir la misma vida que llevaban en Argentina, la quiso llevar al Brighton de Inglaterra. Y así fue. Entonces, lo ideal sería que si vos querés abrir tu mente, te preparás, aprendés inglés, los jugadores experimentados que tienen sus compañeros les pueden decir, mirá que Europa es otra cosa, y si él quiere aprender, lo va a tomar. Entonces cuando vaya, cuando vaya en 1 año, en 6 meses, el chico ya no se va a sorprender tanto. Espera, ahora vamos a ir a eso. Enciso no aprendió todavía. Brillante. Espera. Brillante, ese ejemplo que a Roque Santa Cruz le dijo lateral derecho a la selección alemana que fue su técnico. Bock. No. No. Hizo una jugada. Y que no me desmienta a Roque. Félix Magal. Magal le dijo, Yumina Capé. Magal no era lateral derecho. Volante 10. Él creo que fue el técnico. ¿Él fue? Sí, él fue me confundí de puesto, pero sé lo que le dijo. Le dijo Magal, ¿cómo se llama? Magal le dijo, Yumina Capé. Le dijo Magal a Roque Santa Cruz. Si vamos a hacer una recreación acá. El Yumina Capé. Yumina, sé socio. El Yumina, si vos querés jugar como en Sudamérica, podés tomar y le dijo a Roque Santa Cruz en el Bayern, no va, yo solo tenemos un estilo de juego y si querés seguir así como seguís,
tenés que volver a... como diciendo, te está equivocando de continente. Y lo mismo le dijeron a o América. A Enciso le dijeron hace poco lo mismo, tenés que soltar la pelota. El técnico en la Premier. Esperana, pero hay una coincidencia. Es que me pone nervioso, Pancho. ¿A qué quiero llegar? Que el mismo técnico de la misma nacionalidad, alemán, si vos haces los dos y tenés tiempo de Roque, llamale a Roque en privado, preguntarle, Roque, ¿es cierto que te dijeron, si seguís jugando así, andate a Sudamérica? Roque te va a decir, es cierto, porque le dijo. La razón de Enciso es que este técnico puede pensar igual. Si jodés, como dice Carlos, si mirás la tribuna, hasta atajar la cabeza y no volver y hacer una de más, no rendís. ¿O por qué Julio Enciso va a ser transferido? Gran remate de la Municipalidad de Asunción. Se procederá a la venta en pública subasta de un inmueble individualizado como fracción a 3 de 4 hectáreas de superficie del distrito de San Roque, capital, ubicada en la costanera norte de Asunción. El remate será el día 18 de diciembre a las 9 horas, en el local del Salón Los Intendentes del Palacete Municipal. Info sobre ubicación, imágenes, bases y condiciones en rematespy.com o al teléfono 0986-128-777. En ambos casos, yo no digo que Germán, que el técnico italiano, son alemanes. Pueden tener una manera... El que está hoy en el Brighton alemán y el que tuvo Roque alemán. Perfecto. Voy a eso. Julio Enciso se está haciendo su camino. Y hay muchas cosas que para sugerirle que a lo mejor entiende, no entiende. Tal cual. Porque que le tiene que sacar provecho a la propia selección paraguaya y que le dé un crédito. Este es el técnico alemán, no es Alfaro. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.le y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Qué es lo que te pasa con tu cara? En Carnicería Boutique Tacuara 07 estamos en modo din din don y ofrecemos combos de fin de año para obsequiar a tus empleados, amigos o alguien en especial. Estamos en Pacheco, esquina Saraví, ruta Parejales, Tigarriba, esquina Gandhi. Comunícate al 0985708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07, lo mejor en carne. Sí, como también lo opuesto, con el italiano era diferente la situación de Enciso. Claro. Inclusive hasta en su momento llegó a utilizar 10 y ahora le querían en el Marsella, de Servi. Él le quería llevar en el Marsella. Es que el italiano es más tirando para Sudamérica. Claro, yo lo que no me quiero quedar en la opinión general de la gente, que lo de Enciso es su rendimiento dentro de la cancha. Todo entrenador, un jugador desequilibrante, le quiere, pero hay conductas que hay que mantener, sobre todo en un fútbol como el inglés. Eso que él publica, ¿no? Pero todos tienen redes sociales. La gente, Lamine Yamal, próximo Balón de Oro, que ahora le elogió muchísimo. También un crack. Sí. No, también tiene sus redes, baila, hace todo. No pasa por ahí, es la conducta diaria, cómo entrena, cómo se cuida. No es porque no pasa la pelota, porque esto, los gestos, sí. Además dice, bueno, listo, Paraguay no tiene que mimar a Enciso. Claro que no tenemos jugadores. Ahora, hoy yo soy enamorado de Enciso, claro, y Alfaro resolvió ya que Enciso es un jugador sobre Gómez. Porque los dos juegan en la misma posición. ¿A quién le mantienen la posición y a quién lo sacrifica? Lo mantiene a Enciso y lo sacrificó a Gómez. Lo manda a Gómez. Ahora, vos le ves jugar a Mitoma, y yo, si vos me decís quién juega hoy entre Mitoma y Enciso, y yo elijo a Mitoma también. Pero a mí, acá estamos hablando de Enciso. No, por eso, pero con Enciso. No, ya sé, pero ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? Hablamos de León, ahora podemos hablar de Enciso. No vaya a creer que el Enciso toda la vida va a ser así, Lo que te quiero decir, ¿por qué no juega? Porque tiene otro sucesor, otro reemplazante, es otro plantel. Es la misma cosa. No le convoca. No, lo que te quiero es por eso, porque tiene sus jugadores distintos. Cuando vemos jugar a Vinicio en Sudamérica, o juega contra nosotros para no ir lejos, y que no encaró nunca, y las veces que encaró perdió, ponerle para hacerlo más corta. Vinicio, cuando juega en Brasil, cuando él recibe la pelota, el jugador, Paraguay por lo menos tenía 2 o 3 jugadores esperándolo para marcarle. Si eso sucediera jugando en Real Madrid, queda libre Mbappé, queda libre Rodrigo. Hay una diferencia, entonces no se puede. La sociedad lo ayuda. Claro, entonces eso pasa y eso influye en las decisiones. Mientras Enciso no entienda que la Premier tiene otro tipo de exigencia. ¿Y quién le va a decir? ¿Vos? Su entorno, todo. Él tiene que aprender, su familia, todo te dice, le debe estar diciendo, pero él tiene que aprender. Él tiene que abrir la cabeza. Claro. Espera, Quise me llevó a Cerro como ayudante agradecido a Carlos Jorge Amaya.
Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Seguinos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. El modesto quise. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casico Bisec, llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X Fleming. 20 años tiene Julio Enciso. Sí. Y bueno, y si el técnico alemán, cuando le preguntaron por qué no lo pone, por lo que puso en su Instagram, Enciso, ¿te acuerdas que dijo algo? Seguir trabajando. Sí, seguir trabajando. Él le dijo, el técnico soy yo, ni aunque ponga 100.000 en Instagram, le dio a entender que eso no va a influir en la decisión del técnico. Navidad y Año Nuevo, Banco de beneficios este 17 de diciembre con tus tarjetas de crédito y pagos Corre, ahorras 30% en todo, sí, en todo lo que te imaginas comprar. Banco crece desde y la yo raíz. creo que Enciso nos sigue en Brighton. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Pero para aumentar, no, un ratito cortito así nomás. Si vos, no es que yo diga, No, vos le hiciste una nota a principio de año a Pedro no me pongo nervioso. Se pone nervioso, ¿verdad? No, es mi forma de hablar. Decir, habla. 12-8, trae. Seguí nomás, ¿qué dijo el Dave? Aldave te hizo entender en la primera nota cuando Enciso estaba recuperando a principio de año que él fue a hablar con el Brighton por si tenía que salir, es decir, ya había duda en aquel momento. Entonces, nosotros nomás a veces entre líneas pasamos de largo, pero te digo, ¿te acuerdas? Dijo, entonces vine para preguntar cómo su futuro, ¿qué pasa? Así dijo, entonces no es que solo este técnico, entonces en el balance hoy haces. Quiere decir que ya había... Pero el italiano estaba antes. Le daba concesiones y este técnico no le da. Pero ya había una disconformidad. Sí, pero este ya cortó el bacalao. Este le dijo no. Pero ya había disconformidad en la conducta. Es verdad. No como el juego. Por eso digo, lo de Enciso no pasa solo por el juego. Colonia Vacaciones en la sede social del Sol de América para socios vitalicios e invitados. Podrás disfrutar de fútbol, básquet, tenis de mesa, piscina para toda la familia y más. No te pierdas esta gran oportunidad. Hasta el 15 de diciembre descuentos increíbles al contado hasta 15 cuotas en todos los productos Jam de calidad superior. Boyani esquina Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Con tus compras participas de la camioneta por Explorer 0 kilómetro y 100 premios más. Tupiru Visa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. No sé si tendrá alguna influencia para después del análisis en el semestre, pero León va a estar en el Sudamericano Sub-20. Él está en la prelista, va a estar convocado. Ahí se juegan partidos seguidos, después tiene que venir a Cerro. Tienes razón, Sub-20. Sí. Que se juega en Venezuela. Enero, febrero. Pánfilo Ferreira, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor Arturo, ¿cómo está? Bien, Pánfilo Ferreira, presidente 24 de junio de Misiones. Hay una... ¿Cuál es el término que tenemos que usar cuando la palabra es reclamar derecho de formación a libertad por Diego Gómez? Sí, señor. ¿Sabe qué, señor Arturo? En su momento, Diego Gómez estuvo por nuestro club el 24 de junio del interior San Juan Bautista, como todos saben, ¿verdad? Hay una cláusula, no sé cómo le llaman deportivamente, ¿verdad? Derecho de formación. El club 24 de junio no ha recibido un solo guaraní, por eso en su momento la gente de Libertad no había enviado un correo que al club 24 de junio le pertenecía por la primera transferencia la suma de 1 millón de guaraníes. Yo creo que para nosotros fue una burla, una bofetada, porque Diego Gómez salió de un club muy humilde y ustedes saben bien que en el interior nosotros no tenemos sostén de mantener un plantel, una cancha, todo tiene costo, ¿verdad? Entonces, en su momento yo hablé con el administrador del Club Libertad y me dijo que ese era lo que le correspondía a nuestro club, que en su momento, gracias a Dios, y para nosotros como pueblanos, Diego Gómez esté brillando en este momento en el primer mundo del fútbol. Por lo que decía, solidaridad y formación, ¿verdad? Sí, señor, así mismo es, señor Arturo. Ahora, déjame preguntarte, Pánfilo. ¿Vos consultaste con un abogado, un asesor? Hay gente que se especializa en estas cosas. ¿Consultaste? No, señor. Como estuve hablando con un compañero de usted que me llamó anteriormente, para nosotros hacer una consulta, eso cuesta plata. Y en el interior, y más en el que es en Misiones, que el fútbol es prácticamente nada, y bueno, todo
todo uno saca del bolsillo para mantener un club. Entonces, la transferencia, discúlpame, la transferencia el 24 de junio fue a Libertad, ¿verdad? Ese fue el pase. Él se fichó a los 13 años en el club 24 de junio, porque en el interior, como ustedes saben, que en el interior la gente no se ficha muy temprano para jugar en la juvenil, que nosotros le llamamos hasta sub-20. Uno se ficha a los 17, 18 años recién, pero en este caso es una excepción. Lo de Diego es una excepción, como dije anteriormente. Para nosotros es un orgullo que esté brillando, y él estuvo fichado, según me dijeron la gente de Libertad, por 7 días de su fichaje al 24, por eso le correspondía 1 millón de guaraníes. ¿1 millón de guaraníes por qué? Porque estuvo 7 días. Por los derechos, por 7 días de fichaje que tuvo en el 24 de junio. Pánfilo, porque inclusive me enviaban una foto al equipo de producción cuando él tenía 9, 10 años. Él ya estaba en la escuelita de fútbol del 24, sí, pero no estaba fichado. Sí, señor. Como le dije anteriormente al señor Arturo, en el interior nosotros le fichamos a los jóvenes a partir de los 17, 18 años para jugar a la sub-20, que nosotros le llamamos la juvenil. Él hizo los primeros pasos en el club 24 de junio, pero en el interior pues se juega sin ficha hasta los 16 años prácticamente. Pero señor Pánfilo, usted exactamente qué tiene documentado, porque mucho dependerá de los documentos que tenga de la ficha, de cuánto tiempo en los documentos el jugador perteneció a su club. Porque sí, nosotros tenemos... Perdón, le escucho, disculpe. No, porque yo entiendo de palabra, probablemente tenga foto y todo eso, pero lo que vale ante FIFA para hacer el reclamo tienen que ser los documentos, y por eso le pregunto, documentado, ¿cuánto tiempo tiene usted que el jugador perteneció a su club antes de ir a Libertad? Bueno, yo creo que anteriormente ya estuve manifestando, él estuvo 7 días, tuvo como fichaje en el club 24 de junio, luego ya pasó al club Libertad. 7 días. Entonces... con ese es lo que según la gente de Libertad le corresponde al 24 por 7 días de fichaje, era los 1 millón de guaraníes. Y bueno, Pánfilo dice... O sea, ahí es más bien recurrir a la buena voluntad o lo que Libertad le pueda dar, porque si vamos a los documentos con 7 días, no, porque le explico por qué la pregunta. Hace poco nosotros hablábamos con el presidente de Deportivo Obrero de Concepción por el tema de Robert Morales, pero ellos sí tenían el fichaje documentado del jugador antes de que venga a Olimpia. Y cuando él va a Toluca, al club de Concepción le tocaron $18,000, pero ellos sí tenían un par de años de formación, solidaridad y todo lo demás, por eso le correspondió. Pero ahora con 7 días, la verdad que veo un poco difícil el tema. Y aparte puede asesorarse con el presidente de la Unión de Fútbol del Interior también, ¿verdad? Sí. No, de hecho... Perdón, le escucho. Que también puede asesorarte con el presidente de la Unión de Fútbol del Interior y consultarle, eso no va a tener costo. No, de hecho que sí, señor Arturo, sino solamente como yo estuve comentando a un amigo y me dijo, sí, ¿qué tal? Hablaba con ustedes porque son ustedes los que conocen mucho de esto. Entonces, por eso era mi consulta sobre este Pero, punto. Pánfilo, te repito, sugerencia, habla con el presidente de la Unión y ellos deben tener algún asesor. Muchísimas gracias, señor Arturo, y quiero que me disculpe por el tiempo que están perdiendo por nosotros. No, para nada. Gracias, Pánfilo, muy amable. Pánfilo Ferreira, presidente 24 de junio de Misiones, reclama derecho de formación en libertad por Diego. SECOM presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Gracias a su planta de última generación y profesionales, cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. SECOM, la evolución de los cementos. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Atención todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. ¿A quién le vamos a llamar al doctor Acosta? Y el doctor Acosta nos podría ilustrar. Aclarar. Sí. Si estás pensando cuidar tu futuro, puedes empezar con el mínimo que corresponde a tu edad. Para tu practicidad, ingresa a cmsp.org.py y presiona afiliaciones online. Escribinos o llamanos al 218-4000, Caja Mutual. Andrés Riquelme. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, UCB, Yala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. 1257. Sigue la exclusiva colección de autitos Ferrari a las estaciones Shell, con nuevos modelos
Los únicos con cargas de cualquier combustible desde 100.000 más 45.000. Te llevas un Ferrari coleccionable o más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies y los brazos, se llevó su Quitadol Forte. El ibuprofeno de acción segura de Big Gas. Para cada dolor en Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Doctor Gerardo Acosta, ¿cómo te va, doctor? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bien, bien. Una consulta técnica. ¿Quién le plantea explicando mejor? Sí, doctor, tenemos un tema aquí porque acudía a nosotros el presidente del club en el cual surgió Diego Gómez en Misiones. 24 de junio. No, ya sé yo el tema. De la solidaridad me estaba hablando. Exactamente. Solo para ilustrar el tema, porque él nos explicaba que... Un día estuvo fichado en ese club. Sí, 7 días nos dijo él que tiene documentado. Por eso... Bueno, no está bien. Sí, un día, 7 días. Por 7 días es proporcional, pues el monto de la solidaridad. Es el 0,5% del monto de la transferencia dividido 365 días multiplicado por 7. Le salió creo que como $200, una cosa así. Cree que no es el monto que corresponde. No, ese es el monto. Justamente eso queríamos aclarar, $200. Por eso decía que eso es lo que le ofrece Libertad y que él tenía la duda de... Él dijo una burla, dijo el presidente del 24 de junio. Ojo que no es lo que le ofrece Libertad, es lo que la Cámara de Compensaciones de la FIFA al Clearing House le fijó ya. No, y eso nos decía el que 1 millón le va a dar Libertad y que él consideraba que no era una burla, digo. Sí. Por eso. Y bueno, pero es lo que fijó la Cámara de la FIFA Clearing House. Es lo que fijó el FIFA Clearing House que tiene que pagarse. O sea, no es ni siquiera que Libertad le está ofreciendo. Pues yo sé lo que el abogado Libertad. Claro. Y Libertad le ofreció más, inclusive al comienzo yo pensaba que se le estaba estafando y se le dijo, bueno, vamos a esperar que FIFA establezca, y FIFA ya estableció el monto, estableció los $200, porque 7 días nomás tuvo. El problema es que tuvo 7 días. Entiendo, doctor. Doctor, pero en este caso, y para ocasiones futuras también me parece que sirve, sobre todo para los clubes del interior, que hay como una especie de mala práctica de fichar tarde o cuando ya el jugador tiene 17, 18 y está por debutar ahí en la liga del interior. Esto sirve como un aprendizaje, me parece, porque el chico, claro, efectivamente, Diego, estaba en la escuela de fútbol del 24, hizo la juvenil, hizo todo 13, 14, 15 años, y cuando iba a venir a Libertad, ahí como que apuraron para ficharlo y para... Entonces... y porque parten de una premisa que es errada, que es que el club de origen tiene un derecho a algo. Y no es así. No funciona de esa manera, lamentablemente. Claro. Aquí la falla es haberlo fichado tarde, pero por parte del 24. O sea, no registrarlo ya de cuando él era un chico. Y claro, desde los 12 años le pueden haber registrado. Y bueno, doctor Gerardo Acosta, muchísimas gracias por Dale. Adiós, gracias, nada, Gerardo. Hasta luego. No te voy a decir. Puede ser en otro tiempo. No les voy a decir. No puede ser el doctor Gerardo. No te voy a decir. No hay problema. Atención, amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca en embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles vienas, jamones y fiambres. Prueba a descubrir por qué todos hablan de nosotros. El entrerriano es un clásico para el mate, el tereré, mates, bombillas, hierbas, portamates, termos. Showroom Barrio Las Lomas, San Rafael, esquina Pedro Alcántara. Visítanos en Instagram como @elentreherriano.py. 13-1. En la ciudad de Vilite contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, no al acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Santa Elena sabemos que en esos momentos especiales te acompañamos siempre. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. 13-1. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli, con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré sucursal 21, casi que en Lambaré esquina Testanova, con descuento en la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. El lunes está arribando el país y como está la cosa, el nuevo técnico de ser. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z Mujer, Salud y Belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperar y lograr lo que te propongas, calidad FAPASA. Promo kilómetros de frescura de Puma Energy, tus cargas de nafta o diésel más de 5.000 guaraníes. Te llevas tu kit de tereré al instante, guampa y bombilla. Promo te agotar stock, informate en nuestras redes sociales, estaciones adheridas. Puma Energy, calidad máxima para tu motor. En otro tiempo
tiempo, ¿no? Otra circunstancia, Gustavito ponía frases de colección, 4 energúmenos Manolo. Pero a otro tiempo, en otro momento, en otra situación. Ahora ya... Hoy escuché que estaba full metido a la mañana la promo de 4... Sí, ya sé. En otro tiempo, Eso, ¿sabe qué hacía el frase de colección? Elegía las entrevistas y ponía frases de colección. Eran otros tiempos. Llegó la promo como traer comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Con tarjetas crédito y todo hasta 12 cuotas sin intereses. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Cada frase así, ponía frases de colección, claro. Eran otros tiempos. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ni siquiera se va por aludido. Termina el año con un iPhone 16, 10 días, 10 celulares. Ni Papá Noel se animó a tanto. Del 20 al 30 de diciembre, Slot del Sol Online te regala. Jugando los juegos de Pragmatic Play participas del ranking. Ingresa a slotdelsolonline.com e informate. 13-3. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Te ofrece infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y convenios internacionales para intercambios. Congresos con expertos de todo el mundo, carreras reconocidas por ENMEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Informate en serrana.edu.py. Y reitero, llegó la promo como Tire y comprando 3 cubiertas te lleva una de regalo. Tenés que aprovechar. Cubierta para automóviles, camionetas y utilitarios. Aprovecha, andate. Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales. Comprate, te lleva una de regalo. Como mejor en todos los caminos. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes 13 y mañana sábado 14 de diciembre tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Válido para uno de los 675 puntos también por la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Qué premio trajiste hoy? Un termo de Yeromate San José. Saludos a la gente. ¿Dónde está el termo? Lo tiene Ivo. Aquí, esperando el niño, lo que hay para subir. en la gatera, ahí está. A punto de salir, como usted diga, comandante. ¿Y qué? ¿Cuánto le manda al niño? Y creo que amerita la lluvia por lo menos 15 a 20. 15, vamos a hacer 20 llamadas, muy bien. Con Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Frases de colección. ¿Querés que le imite a Manolo? ¿Querés que le imite a Manolo? No le pareció más. ¿Querés que le imite? Antes ponía 4 o 5 veces distintas frases. Manolo, el españolísimo. Una frase de colección. Ese tenía mano. Hay tanto cobarde que solamente se atreve a hablar en las redes. Y yo creo que atacar a unos chicos, el gran enfado, la gran provocación que después ustedes los medios también animaste, ya que era un enfrentamiento con la afición, fue con algún energúmeno que se puso a insultar a 3 chicos que había calentando, ¿no? Es decir, nos exigían título y mirabas el banquillo y teníamos a chicos de 17, 19, 18 años y eran los recursos que teníamos, ¿no? Y cuando estaban calentando no solamente se enfadaban por el resultado, que eso está bien, porque hay respeto siempre a la afición y a la que hay que responderle, pero los 4 energúmenos esos que insultan desde un asiento o desde las redes, peor aún, es a los que yo no soporto ni tolero. Y eso fue lo que dije, ¿no? Que si tenían que decir algo me lo dijeran a mí. Eso es lo que decía, recordaba Gustavito. Ahora sí, frases de colección Manolo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. 13-6. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bragol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos. Supercarretera, camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Contale para Roque Santa Cruz, ¿qué es lo que le dijo el técnico alemán? Félix Magath. ¿Qué es lo que le dijo? Si seguí jugando, si andate a Sudamérica, le dijo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunícate al 510-971 al 2. Que te atura el silencio de estar en medio de la nano, el tráfico, Isuzu D-Max. El camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automoto. 13-6. Cuando nuestros Zoila y Roca coinciden, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueña, costilla, tapacuadril, un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Nuestras aves de selección Short TV, sponsor oficial del Albi Roca. San José, muchísimas gracias. Distintos sabores. ¿Cuántas llamadas, niño? 20, señor, 20. ¿Y a qué número? 618-4700.
Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General 1640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Nuevo preservativo sabor frutilla de Control. Dulce, atrevido y perfecto para cualquier ocasión especial. Prueba el nuevo Control Frutilla. Experimenta el Tour Verano Paraguay con Erimark. Hasta el 31 de enero del 2025, 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito Itaú. En @Erimark_PY encontrás increíbles destinos para disfrutar tus vacaciones. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Jorge Romero no va más a Botafogo. Él no. ¿Y a dónde va a ir? Ayer leí que está para seguir Gatito, porque decían medios brasileños que Gatito volvió a declarar que en un ratito, si él se sienta en algunos minutos, ya va a resolver su continuidad, porque él le preguntaba. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Y llamada Gustavito ya está. El proceso 618-4700. Yo conozco esa frase. Una última sobre Botafogo nomás. Ya hablaste, ya dijiste. No, generó polémica y no sé si lo ponen como excusa o no, pero que el tema del avión que les tocó era incómodo. Para el viaje que ahora... viajaron de Río a Qatar. Es el avión de un equipo de NFL y parece que no tenía para reclinar mucho. Incluso Barbosa en una entrevista dijo, porque casi un día de viaje puede ser, claro que puede ahora ser. para la vuelta le cambiaron de avión, le consiguieron un avión más grande, puede pero ya ser. perdieron, ya están No, tranquilo nomás. Ya perdieron. Pero sacando lo que eso, está diciendo se fueron incómodos. Sí, pero sacando eso, Arturo, compañero, llegaron recontra cansado y trajinado, y ahí sí le doy la derecha. Pero también si te va incómodamente no poder rendir. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 ingresado inicial.2.py. Cantabre sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Alfaro ahora pidió para ir a Colombia un avión más grande también. Sí, mejor comodidad. Así nomás, teléfono niño. Vale, estoy mirando el avión y es hermoso. ¿Es foto niño? Teléfono niño. Sí. Es del New England Patriots. Es un equipo grande de la NFL. Porque Textor es amigo del propietario de ese equipo. Es algo que querían marcar. Pero mira el avión y seguimos. Ya tenemos una persona en línea. Hola. ¿Qué tal, niño? Señor, ¿tu nombre? Luis Delgado, 821. 821, gracias Luis. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Más oyentes, hola, 618-4700, hola. Hola, señor, ¿tu nombre? Enrique Agüero. Enrique, últimos tres, Enrique. 292. 292. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunícate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Mili Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Más oyentes, hola. Buenas tardes, ¿cómo estamos, niños? Bien, señor, ¿tu nombre? Espera, Pau. Rubén Darío Chávez, 742, el padrino. 42, correcto, anotado Rubén. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Más oyentes, hola. Hola. Hola, buenas tardes, señor, ¿tu nombre? Gustavo Acuña. Gustavo, últimos tres. 686. Correcto, anotado. Yerba Mate San José trae desde Paso de Baile la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfruta sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Hola. Hola, Martín Coletti. Martín, últimos tres. 392. 392.
Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa SRL. Saborea la calidad de este lugar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación, sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hola. Hola, Larisa Caballero. Últimos 3. 561. Paneles solares, California Solares, cargadores para autos eléctricos, robot limpia piscinas, ionizadores para piscinas y mucho más para tu casa de emprendimiento en Energía Alternativa. Síguenos como energiaalternativa.py. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Más oyentes, hola. Hola. Buenas tardes, ¿tu nombre? Oscar Aguilar, 473. Correcto, Oscar. Tapicería SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapitillo-info@tapiti.com.py. Y su seguro Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3. 741. 741, anotado. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero, pizza, ¿probaste? ¿Te gusta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Señor, Rubén Vera, 113. 113, correcto, Rubén, anotado. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, ¿tu nombre? Carlos Vera. Últimos 3, Carlos. 720. Anotado, señor. Descubre el nuevo ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Como Par celebra sus 52 años, que ha crédito que desembolsada participa al sorteo de una Kia Sportage 0 km 2025. Paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. 618-4700 para participar del sorteo de Yerba Mate San José. Estamos regalando el termo. Hola. Hola, bienvenida a Centurión 349. 349, correcto, señora, anotada. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCT Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Hasta febrero del 2025 los imbatibles de stock. Previsa stock la unidad 2450, extracto de tomate sabores de Areguá 140 gramos, 1300 guaraníes. Hasta el 12 de febrero precios imbatibles en stock y Stock Express. Más oyentes. Hola. Hola, mío. Señor, ¿tu nombre? Julio Alviso, 479. Correcto, señor, anotado. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Viví la emoción de la Navidad en Electrovan por diciembre ingresando a electrovan.com.py. Aprovecha increíbles combos en cómodas cuotas. Equipa tu hogar al mejor precio. WhatsApp 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Hola. ¿Qué tal, Jorge? Señor, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Buenas tardes. Marcelo Martínez, 330. Anotado, Marcelo. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Abracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Abracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. Vamos por la llamada 14. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Carlos Zarza. Carlos, últimos 3. 625. Correcto. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce Arco Iris. Sabor inconfundible en sus 3 sabores, frutas abrillantadas y pasas uvas o chips de chocolate. Pan dulce Arco Iris, la estrella de la Navidad. Este domingo otra vez explota todo con CNT, 800 millones en premios. Salen sí o sí 300 millones en el pozo y por número de cartón una casa y 200 millones. Todo sale sí o sí, CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Más oyentes, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Vicente González, 244.
244, anotado Vicente. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país, ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar, Arací. El barrio Arací en Luque y Areguá es un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate, consulta al WhatsApp 0974-316-672. Más oyentes, hola, buenas tardes. El niño grande del fútbol. ¿Cómo está, señor? ¿Tu nombre? ¿Cómo está? Roque Lescano. Roque, últimos 3. 794. Correcto, señor, anotado. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. Si sos beneficiario de Asismed y buscas mejorar tu estilo de vida en el Centro Médico Santa Julia, contamos con el tratamiento de obesidad y cirugía bariátrica, profesionales de nutrición, psicología, clínica médica y más. Entérate más en @AsismedPY. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? César Zarza. César, últimos 3. 004. Correcto, anotado. Sabemos que esta temporada es para disfrutar, relajarte y dejar atrás la rutina, por eso llega el verano que te mereces con Farmacias Catedral. Imagínate un viaje a San Andrés para 2 personas con régimen all inclusivo, escape a Foz de Iguazú, con entradas a un parque acuático en compañía de Red de Viajes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py para conocer todo lo que te espera, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. Más oyentes, vamos por la llamada 18, hola. Hola, Santiago Medina, 589. 589, anotado, Santiago. El futuro está cambiando en Unive. Contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia. Te ofrecemos educación para un mundo en evolución, aulas y laboratorios equipados. Inscríbete y evoluciona, matrícula acelerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. En Encarnación Bellavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental segmento corporativo. 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Seguinos en Facebook e Instagram como Bellavista Hotel Encarnación. Vamos por la llamada 19. Llamada 19, hola. Hola, Alfredo Aquino, 267. Últimos 3, Alfredo. 267. 267, correcto. Ya conocen los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía Electropar. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 098319720. Conoce más en bistoni.com.py. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios. En las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chaco Men Automotores. Más oyentes, hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Tu nombre? Guillermo Alonso, 715. Guillermo, anotado. ¿Cuántas llamadas de San José, niño? Ahora completamos, señor. 20 llamadas. Muy bien, enseguida tenemos ganadores. Yerba San José, ¿verdad? ¿Qué es? Un termo. termo brillante el termo, sí, señor. Termo y... Sale el Germán Cafa. Te voy a dar vuelta papelito, ¿dónde Darío? Si el Wi-Fi en tu casa personal te duplicamos todo el equilibrio y la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Cambia tu sillón cable por una reposera en la playa. Petrobras premia te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la app. Generas cupones para participar de uno de los 10 viajes a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. ¿Qué sacaste? Número 5, comandante. 5. Martín Coletti. Martín Coletti 392 es el ganador. Martín Coletti debe pasar por aquí en el edificio Telefuturo Monumental. Andrade, esquina O'Higgins, para retirar su premio de Yerba Mate San José. Muchísimas gracias y a Yerba San José por el termo. Tenemos el ganador, va a pasar por O'Higgins Andrade, Telefuturo. Las mejores ofertas navideñas en Bristol, hasta 50% de descuento. Tus compras participan de la promo más grande del país. Puede ser el ganador de 100 millones en efectivo o una Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Lo que se le dice al técnico de Cerro que lo primero que tiene que buscar un volante central, un zaguero central. Comagro te trae Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Visítanos en nuestros puntos de ventas o distribuidores. Llama al 021-518-03.000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Y absurdo. Sí, es lo ideal. ¿Y volante central quién va a ser? Según Piris. ¿El segundo central quién es? Y tiene algún chico al que ande mejor, bueno, es lo que queda.
Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Usibellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez. En San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, Acceso Sur, casi 1 de mayo. Después del lanzamiento, Olimpia de su estadio guardó silencio. Gran remate de la Municipalidad de Asunción. Se procederá a la venta en pública subasta de un inmueble individualizado como fracción A3 de 4 hectáreas de superficie del distrito de San Roque, capital, ubicada en la costanera norte de Asunción. El remate será el 18 de diciembre a las 9 horas en el local del Salón Los Intendentes del Palacete Municipal. Info sobre ubicación, imágenes, bases y condiciones en rematespy.com o al teléfono 0986-128-777. 1322. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le, Apostala, ganar lo cambia todo. ¿Y Chiqui Arce qué dice? ¿A quién le va a traer Chiqui? Como delantero le pasó de Walter. Tiene que buscar reemplazo para Walter, para Cristiano Amarilla. Richard Torales. Es bueno Richard. Sí, y la vez pasada cuando él decía que necesita una característica diferente, el primer nombre que más de uno pensó aquí era Torales. Sí, por lo que dijo él. Sí. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Así mismo, Chiqui. En Carnicería Boutique Tacuara 07 estamos en modo din din don y ofrecemos combos de fin de año para obsequiar a tus empleados, amigos o alguien en especial. Estamos en Pacheco, esquina Sarabí, Ruta Barricada, Estigarribia, esquina Gandhi. Comunícate al 0185-708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07, lo mejor en carne. 1323. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Seguinos en redes como Solaris Fertilizer Paraguay. Qué fuerte lo que dijo Energúmeno, dijo por 4 energúmenos. Así dijo, quiere decir que sabe él, porque tiene bien identificado, porque ¿no? Quiero entender eso. Tú me dijiste, si tienen que retarme, o no sé qué término gramaticalmente, a mí hagan, no a los chicos. ¿Te acordás cuando de la tribuna de la preferencia dijiste a mí, no a los chicos? Sí, bueno, eso se malinterpretó ahí, hubo... Es que esta sociedad, desgraciadamente, lo he dicho mucho, hay tanto cobarde que solamente se atreve a hablar en las redes. Y yo creo que atacar a unos chicos, el gran enfado, la gran provocación que después ustedes de los medios también animaste, ya que era un enfrentamiento con la afición, fue con algún energúmeno que se puso a insultar a 3 chicos que había calentando, ¿no? Es decir, nos exigían título y mirabas el banquillo y teníamos a chicos de 17, 19, 18 años y eran los recursos que teníamos, ¿no? Y cuando estaban calentando no solamente se enfadaban por el resultado, que eso está bien, porque hay respeto siempre a la afición y a la que hay que responderle, pero los 4 energúmenos esos que insultan desde un asiento o desde las redes, peor aún, es a los que yo no soporto ni tolero. Manolo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Llega el verano y las vacaciones no pueden esperar. Con tu préstamo personal de Banco pagas tasas desde el 16% y plazos de hasta 48 meses. Estás a nada de hacer el viaje de tu vida. ¿Qué esperas? Banco crece desde la raíz. 1325. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Colonia de vacaciones en la sede social del Sol de América. Para socios vitalicios e invitados. Podrás disfrutar de fútbol, básquet, tenis de mesa, piscina, para toda la familia y más. No te pierdas esta gran oportunidad. Vamos a ir con el WhatsApp dicho, ¿verdad? Sí, habilitamos a partir de ahora 0971 1080 10. Ayer me acordé de vos cuando el arquero de Manchester quiso salir jugando, o manda. ¿Y qué macada se mandó? Y le dio al contrario. A mí no me extraña, son todos a comenzar el partido. Una por fecha por ahí. ¿Y qué le dije a ustedes? Vamos a dejarnos de joder la pirinola. Se desmayan. Hay que salir. Pero al arquero de Botafogo lo criticó, al de Manchester no dijo nada, Víctor. No, la vez pasada. Porque Inglaterra, vio Arturo. El segundo que le regalan a Arsenal fue. ¿Qué pasa? Sí. Uno por fecha, sí. Y para más sale Juan. Al medio fue. Al medio. No, estamos todos locos. Hasta el 15 de diciembre, descuentos increíbles al contado, hasta 15 cuotas en todos los productos de Jan, calidad superior, Boyani, Fina, Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Con tus compras participas de la camioneta Ford Explorer 0 kilómetros y 100 premios más. Tupiro Viciá, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Gracias a su planta de última generación y profesionales, cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. Hoy para Germán Cafa el tiempo.
tiempo la llovina y mañana cambia, va a ser ya... ¿Dónde puede dar? Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Arturo, una consulta. ¿Con Gustavo Costa no hablaron? ¿O Gustavo Costa no afectó para hacerlo? Lo que él dijo fue Gustavo Costa en su oportunidad, no me acuerdo. No sea cierto. Pero eso vos dijiste, Gustavo. ¿Te acordás que cuando te entrevistamos si alguien te llamó de Paraguay? Déjame preguntarte esto. ¿Se manejó tu nombre en Paraguay para que vuelvas o no? No me acuerdo ahora. Eso es lo que dijo. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Síguenos en redes sociales como El Raza Supermayorista. Si estás pensando en tu futuro, puedes empezar a ahorrar con 140.000 guaraníes. Ser afiliado a la Caja Mutual te brinda beneficios, solidaridad UTI. Además, puedes solicitar créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. ¿Qué te pasa, Arturo? ¿Qué comiste? Estofado de tigre, por eso estás tan nervioso. Mira que no hiciste mucho esfuerzo. Atendé lo que dice la señorita, señora. Ponele un poco otra vez a él. La gana, ponele. ¿Qué te pasa, Arturo? ¿Qué comiste? Estofado de tigre. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? No hay mucha diferencia. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, todos locales, Casa Central, Lucibellala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Seguramente Cafa y Kiss estaban felices por la venta de León al Manchester. ¿Por qué así? Sigue la exclusiva colección de autitos Ferrari a las estaciones Shell con nuevos modelos únicos con cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes, más 45.000 te llevas un Ferrari coleccionable o más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. Comandante, vos en diciembre tenés que ir de vacaciones a Gustavito, porque él en diciembre ya se preocupa más por su pendrive ahí, nomás ya en colocar, en vender. Totalmente. Ya no por el programa, comandante. Calculando y pensar y decir, Voy a escuchar, vos no tenés muchacho que le dice, te voy a comprar populares. No está, ese es espectacular. Bueno, ya está ya. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo pues supe Quitadol, Forte Plus, Gel Flex, Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar para que dolor en Quitadol. Estilas que nuestra calidad su seguridad. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca en embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles bien a jamores y fiambres. Prueba a descubrir por qué todos hablan de nosotros. Yo te voy para la entrada. Mamita, si querés vos, vas a entrar, la entrada yo, solamente popular. Pero yo no estoy sola, estoy con varias amigas. ¿Varias amigas? Sí. Wow. ¿Y cómo se llama tu amiga? ¿Y no están? Se llama Mariana, Gabriela, Paula, Ciara. ¿Aras? Kiara. Niaras. Kiaras. Wow. El entrerriano es un clásico para el mate, el tereré, mate, bombillas, hierbas, portamates, termos, Urrum, Barrio Las Lomas, San Rafael, esquina Pedro Alcántara. Visítanos en Instagram como @elentreerriano.py. 13:30. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas calles principales empedradas. Contate al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Arturo, yo creo que el Manchester le compró a León porque tiene algo parecido, no la misma característica, porque Valencia era el lateral derecho, pero este es el lateral izquierdo. Yo tengo que tiene la misma dinámica, por eso. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Santa Elena sabemos que en esos momentos especiales te acompañamos siempre. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Arturo, Gerardo Acosta, empleado médico de Horacio Carter. Desde Bienestar y Certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria, 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré sucursal 21, casi que en Lambaré esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Arturito, trata de ablandar más tu chinchulín, más duro ya está tu chinchulín, Arturo, ayer fue a comer. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Promo kilómetros de frescura de Puma Energy. Tus cargas de nafta o diésel más 5.000 guaraníes te llevas un kit de tereré al instante. Guampa y bombilla, promo hasta agotar stock. Infórmate en nuestras redes, estaciones adheridas.
Hola Arturo, sí, jugadorazo ese León, técnicamente es muy bueno, zurdo maravilloso. Ojalá que Cerro nos regale ya otra vez, porque Cerro todos los jugadores que vende siempre vende a precio de oferta. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza de arranque y tecnología PowerPrint para mayor duración. Tu batería es Barta. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Comandante, ¿puedo proponer algo para el comité? Un espacio para Gustavito para que hable del año. ¿Qué le pareció el año de campeonato local, la selección? Tipo para que haga un cierre de año, comandante. Que analice el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. De momento, no. Termina el año con un iPhone 16, 10 celulares. Ni Papá Noel se animó a tanto. Del 20 al 30 de diciembre, Slot del Sol Online te regala. Jugando los juegos de Pragmatic Play participas del ranking. Ingresa a slotdelsolonline.com e infórmate. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el medio, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infórmate en serrana.tu.py. Arturo, vos que sabes mucho. ¿Cuál es el animal que dice los 3 meses del año? El pavo, porque dice mayo, junio, julio. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes 13 y mañana sábado 14 de diciembre tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Arturo, ¿qué veo tener con Gustavo Florentín? Se anda y justo y las pibolas y ya yo todos los días le llamo, ya le invito. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, Zapatones Fracol, 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 0981-434-732. Nos piden un saludo para el Club Adolfo Riquelme de la ciudad de Concepción. 111 años de vida institucional cumple el día de hoy, así que felicidades al Club Adolfo Riquelme de la ciudad de Concepción. 1334. No hay camino difícil cuando el camino lo creas vos. Isuzu MUX, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Cuando nuestros Ávila y Birroca coinciden, disfrutamos distinto. Chorte beef, carne 100% chaqueña, costilla, tapacuatril, un delicioso vacío. No puede faltar el choriqueso Chorte, el auténtico, el original. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Está lloviendo, pero ¿saben por qué? Arturo se olvidó un tiempito de Prato. A la puta, qué pesado. A estas horas, mirando diarios brasileños, Cuiabá, para el club que lo quiera, Isidro Pita, tiene que poner $7 millones. $7 millones pide por Pita. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. 1335. Ve My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ve My Flores General día 640, teléfono 496-553. Y marca López 671-767. Ve My Flores. De hecho, con esa cantidad de dinero, Olimpia no puede competir. El nuevo Control Frutilla llegó para darle un toque fresco y dulce a esos momentos íntimos. Dale un giro a tu rutina y prueba el nuevo Control Frutilla. Experimenta el Tour Verano Paraguay con Erimar hasta el 31 de enero del 2025, 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tarjeta crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Don Arturo, ¿qué le dice el sapo al camión? ¿Qué le dijo? Estas son las cosas que me revientan, será. Entonces, Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambareque, Petey, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Inclusive otros medios hablan que Bahía desistiría si es el monto a pagar. Pásate de Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo. A las 2 de la tarde en voz alta. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. 1336. Lluvia en el tejado. Saludos.
Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Alder. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Más 5 al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. El instante Veraquino y Manolo Jiménez. En Concasa, empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja, grama, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. 1337. Yerba Mate San José trae desde Paso Yubay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento. En variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Ustedes saben que a las 18 estamos en el Extra NPI Monumental. Desde los Pinos de Álamos en Mendoza, que Acopa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa SRL. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera. La Pradera, lo mejor en lácteos. Seguimos. Llega el verano y tu piscina merece lo mejor. Robot limpia piscinas automáticos, cercos removibles para la seguridad de tus hijos, e ionizadores para no usar cloro. Todo esto y mucho más en energía alternativa. Llámanos al 021-222-767. 1337 y medio. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 09844433332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Arturo, ¿sabes cómo caen los rayos ahora? ¿Cómo? ¡Pra! Tirazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.pe. Y su seguro Chaco, Mariscal López Gas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. ¿Para qué os explicaréis si vosotros no entenderéis? Centro Materiales Santa Rosa, vende materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ricardo con su probabilidad de simpatía. Vende poderío. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero, pizza, probaste, ¿te gusta? Arturo, tuvimos un año desastroso con Zapata. Cerró el año, desastre. Y empieza el 2025 con otra cagada. Diego Martínez. ¿Para qué comprar si para alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Arturo, ¿podemos platicar? No, otro día. Bueno, listo. Ya está, ya. Luis Carrasales me envió algo de inteligencia artificial de jugadores, Luis, y ya con Carlos lunes vamos con los compañeros a analizar más profundamente. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Ron Fortín Frutos del Bosque, el nuevo sabor que combina con todo. Diciembre llegó con grandes noticias. El SPS ofrece 55% de descuento en la primera cuota. Amplia red de profesionales y sanatorios en todo el país. Escribí al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando tu salud con el respaldo de Gómez y Luis Carrasales me dijo el 2 de mayo, que le llamó la atención. ¿Él el 2 de mayo? Felipe Jiménez. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Hasta febrero del 2025 los imbatibles de stock. Fideos Nido, espagueti Monarca 400 gramos, 3.250 guaraníes. Carne molida popular Concepción, la unidad 9.950 guaraníes. Hasta el 2 de febrero precios imbatibles en stock y Stock Express. Hay tanto adelanto, pero a mí me sigue sorprendiendo que los grandes entrenadores siguen usando la pizarra en el vestuario. Sí, pero yo te bueno, pero lo otro... Y la agenda y la lapicera. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-287, Instagram @cerámica_Itagua. Todos los domingos de diciembre realizando tus compras en Electroban vas a acceder a precios promocionales de la web. Encontrarás el producto que estás buscando a menor precio. Comunícate con nosotros al WhatsApp 098-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Antes lo usaba genono. Sí, y bolígrafo. Y ahora su papel nomás ya. No, pero lo mismo nomás. Pero yo uso periodista tiene que usar bolígrafo. Estoy de acuerdo. Bueno, listo. Ahora me eché a cara. Vamos con Ever Aquino, director del departamento de árbitros, y Manolo Jiménez. La puta y pasa. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. La apertura nos gustó mucho más en el rendimiento global. La apertura fue mucho más limpia. La clausura sí tuvimos algunos desajustes, algunos errores que nosotros consideramos que fueron importantes, pero el balance es positivo, no en la medida en que nosotros pretendíamos. Lógicamente hay cuestiones todavía mucho por trabajar,
pero mirando desde el lado en que no se incidió en las resoluciones de cosas importantes como ser descenso, clasificaciones a Copa y la definición del torneo en la parte de arriba, consideramos que fue positivo. ¿Te preocupa la interpretación, decisión, en las diferencias de misma jugada con distintas determinaciones, Eder? De hecho es algo que siempre se menciona y mucho, el tema de la disparidad de criterios, pero nunca las jugadas son iguales, pueden ser así parecidas, pero inclusive la forma en que clasifica y califica la FIFA las jugadas van de 3 puntos en 3 puntos. Hay las jugadas que son verdes que van de 1, 2 al 3, después las que son amarillas que van y así van subiendo de forma escalonada, y hay las jugadas que son límites entre amarilla y roja, que son las clasificaciones justamente del color de la tarjeta que un árbitro debe exhibir, así como las sanciones técnicas. Entonces es difícil encontrarle un solo negro y solo blanco. Jugadas grises donde generalmente tenemos esas dificultades para definir, y como departamento de árbitros siempre tenemos que ser objetivos a la hora de definir una situación como esa que el árbitro está tomando en cancha y hoy día también en cabina. Ever, con relación a las críticas, sentís, te hacen saber, hay declaraciones, pedido que no arbitren más de árbitro, pedimos que no lo programen. ¿Cómo tomas, como director del departamento, es la primera y la segunda? Hay muchos cortes, no se juega mucho en nuestro país, Ever. Eso es normal con respecto a las críticas. Desde que yo me inicié en el arbitraje siempre escuché, después lo viví en carne propia estando en divisiones ya superiores, y hoy día también en el departamento de arbitraje es lo mismo. Hay cuestiones que son bien objetivas y sí se puede coincidir con la gente que critica, pero en el fútbol es muy normal también de que, y nos incluimos nosotros los árbitros, en que generalmente queremos derivar mucho nuestra responsabilidad y tratar de buscar otro lado la posible causante de un error, ¿verdad? Nosotros por lo menos como arbitraje tratamos, a lo mejor no en la medida que pretende la gente, de reconocer cuando hay un error. Lógicamente no podemos estar a la casa de un error y estar desechando un árbitro, porque nos quedaríamos sin árbitros dentro de un plantel que todo el mundo sabe de que es corto, y en ese sentido es una de las dificultades que tuvimos al asumir, de que encontrar un árbitro con proyección en intermedia era imposible, en la B imposible, recién en la divisional C teníamos gente con promedio de edad de 30 o 35 años para abajo, que es un poquitito en lo que trabajamos. Ahora gente de la C, unos poquitos de la B, la intermedia, y después donde fuimos a buscar directamente era en la formativa. No quiero usar incapacidad, falta de interpretación, decisión. Vos decís buscamos árbitro, no tenemos presencia internacional. ¿Te duele? ¿Te lastima? Si eso era cierto como años anteriores en donde hubo una nulidad total en ese sentido, sí estaría preocupado, pero este año si buscan y siendo objetivos recuperamos muchísimo terreno a nivel internacional. Muchos árbitros salieron en la parte de la fase de grupos de Sudamericana, de Libertadores, también de partidos de clasificatorias al Mundial. Hasta donde yo sé, ellos fueron hasta cuartos de final, inclusive como árbitro principal, y tuvimos participación también en la final de la Sudamericana en cabina con 2 árbitros paraguayos. Juan Gabriel, árbitro 1. Indiscutible. Terminó muy cerquita y te puedo dar inclusive más datos. David Ojeda se consolidó este año, hizo 38 partidos de las 44 fechas, por cuestiones así de milésimas. Terminó ahí pisándole los talones a Juan Gabriel. Pero Juan Gabriel, con todo esto que hizo, que se consolidó otra vez a nivel internacional, lógicamente nuestro candidato uno para pretender estar en el Mundial siguiente. Fue por eso que se le eligió a él como el destacado del año. Ojeda va a ser el árbitro de FIFA.
Está demasiado cerca. ¿Y qué le falta? Contanos, Ever. Realmente la confirmación de FIFA. Sí, porque Juan Garbil ya está. Hablamos de David Ojeda. Se fue, por eso, se fue como candidato. Se fue como Nosotros candidato. enviamos la lista, sí. Pero se tiene que esperar lógicamente la confirmación de parte de FIFA. Ever, y para ilustrarnos, en ese caso, al proponer lo de David Ojeda, ¿tiene que salir un árbitro del plantel actual con insignia FIFA o simplemente se suma Ojeda y se mantienen los que ya estaban años anteriores? Sí, tiene que salir. Ahora mismo tenemos el cupo lleno con árbitros. En el cupo de asistentes sí había un cupo por llenar, que fue el que dejó el año pasado Ronnie Aquino al sumarse con nosotros en la comisión de árbitros. Ahora, antes de empezar el año que viene, ya va a estar eso claro, ¿verdad? O sea, se va a hacer ese cambio. Sí, ahora en la última semana de diciembre seguramente ya llega la lista oficial. Cada año se renueva el tema FIFA, ¿verdad? Cada año cada asociación tiene la potestad de enviar y de hacer cambios si es que considera así. Y bueno, ¿qué deja como finalmente en esta charla? Sabrás muy bien, Aquino, que el tema cuestionado, dirigente, árbitro, jugadores. Te voy a poner un ejemplo y sabrás muy bien, podrá decir, bueno, su opinión, el propio Chiqui Arce, cuando se expresa, dijo un montón de cosas, y uno salió Velázquez a hablar, el directivo de Guaraní, y pongo ejemplos y modelos. ¿Te toca, te hieren? Evidentemente que sí, más todavía si es que coincide esas quejas, esos reclamos o las palabras que utilizan ellos en contra del arbitraje cuando existe un error. Y en este caso creo que ellos hablaban en un momento en donde sí hubo un error de parte nuestra y lo hicimos público, que fue en el partido de General Caballero con Guaraní, pero en líneas generales otros yo por lo menos no encontré. Pero sí, ese error puntual existió. Carlos Figueredo, que estuvo en categorías menores, en ascenso justamente, él a partir de ahora en primera, él ya queda definitivamente como árbitro VAR, o sea, vos lo tenés para esa función, ya no va a pitar más en campo, o eso con el tiempo lo irás definiendo, como para darle esa especialidad de árbitro VAR ya a Figueredo. No, la idea es de que cumpla ambas funciones. Él viene ya haciendo partidos hasta intermedia. Entonces él estaría haciendo en el primer semestre partidos de intermedia en cancha y partidos de cuarto árbitro o VAR en profesional. De a poco consolidarle, es un árbitro demasiado joven y también nosotros somos la idea de que tenemos mejor rendimiento de aquellos que hacen la doble función, tanto de árbitro o de VAR. Ever, con relación a los minutos de juego, quiero saber qué tal estamos con relación a los países vecinos. ¿Cuánto es nuestro tiempo neto de juego? Eso uno. Y dos, ¿cuál va a ser la línea o el lineamiento ahora en este torneo que viene para decir, bueno, ya no cobremos las chiquitas, se va a dejar jugar un poco más? ¿Cuál es la línea que viene desde la cabeza, desde tu persona en el departamento? El promedio de tiempo que se juega en Paraguay desde hace un buen tiempo hasta esta parte ya es de entre 54 y 55 minutos, en donde no varía mucho. La Premier creo que tiene algo así como 58 minutos de tiempo neto. A nivel Sudamérica no manejo, pero nuestra comparación siempre es la Premier y también el fútbol español. Estamos 2 o 3 minutos, lógicamente que esto es de forma, haciendo un promedio general. Sí. Hay partidos en donde se juegan más, pero se termina equiparando con otros que se van, pero el promedio es entre 55 y 56. ¿Por qué se corta tanto? Se tira, corte, se tira, corte, se tira, corte. No podemos mejorar eso, Ever. Si dependiera exclusivamente de nosotros, con mil gusto, Arturo. Depende de arbitraje, sí, alcanza balones y lógicamente y fundamental, no podemos sacar eso que el comportamiento de los jugadores, porque cuesta ver que el arbitraje solo se le cargue solo al arbitraje. Si es por nosotros, inclusive nos mostramos abiertos
sí hay que trabajar en eso, sí es que se puede aplicar el de los segundos al arquero, y hay un proyecto, por ejemplo, de que supera los 8 segundos y se juega un tiro de esquina. Eso está, ojalá se pueda aplicar, sería una gran solución, ¿verdad? Ahora, sí, eso de la tardar el arquero a batir tiro de esquina está en proyecto FIFA. Te pregunto lo siguiente: uno puede reunirte con representantes, con los técnicos y un capitán o un representante y le decís, señores, ustedes están en cancha, queremos que se juegue más. ¿Imposible? Súper abierto, y nos encantaría, porque al final de cuentas nos va a favorecer a todos, al fútbol paraguayo en sí, y ni qué decir al arbitraje, pero abiertísimo. Gracias, Ever, muy amable, lo mejor es decir y ojalá mejoremos en todo sentido. Eduardo, no te moleste. Gracias, Ever. Igualmente, abrazo grande. Gracias, Ever aquí. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Fútbol a lo Grande, la fuerza de la marca. Manolo, ¿cómo andás, Manolo? ¿Cómo andás? Bien, estupendamente, muy bien, gracias. Lo hiciste debutar a León, contanos. Bueno, pues la verdad que me va bien, estoy muy agradecido y a Cerro, a Paraguay, tengo amigos increíbles, le tengo un gran cariño. No descarto visitar a esos amigos en cuanto pueda, a pesar de la distancia, cuando pueda. Pero sinceramente yo estoy muy agradecido a la posibilidad de haber podido trabajar con chicos jóvenes con tanta ilusión. Fue una pena que encontrarnos un equipo con una plantilla tan desestructurada, ¿no? Donde había jugadores que por lesión no podían ayudar, desmarcaciones que no estaban cubiertas con la salida de Arzamendia, por ejemplo, y ahí surge pues los Tanaka, los Portillo, los Aguayos y Diego León, que está ahora en boca de todo el mundo, ¿no? Es decir, estoy muy feliz, muy contento de haber contribuido con mi granito de arena para poder ayudar a esos jóvenes chavales de la formativa que tanto pelea, que tanto se sacrifican y que ojalá se culmine el fichaje por el Manchester United de Diego León y que así puedan seguirle muchísimos jugadores más que les va a motivar y se van a ilusionar. ¿Qué lo viste a Diego León, Manolo? Contanos, ¿qué viste en él cuando lo pusiste en primera y qué le dijiste? Simplemente que disfrutara como disfruta con sus amigos en cualquier cancha, en cualquier campo, en cualquier plazuela, en cualquier lugar. Que lo bonito del fútbol es saber disfrutar del fútbol como deporte y que no se contamine de todo lo que puedan llegarle desde fuera cuando los momentos sean difíciles. Y desgraciadamente pues ocurre, ¿no? Que no sabemos valorar que un chico de 17 años está en proceso de formación y que la exigencia se olvida cuando la pasión en el fútbol y en la grada se ve que está defendiendo una camiseta. Y no importa quién no está, no importa qué edad tiene, no importa nada, solo importa el resultado y eso pues le pesó a Diego, ¿no? Empezó fenomenal, súper motivado, súper concienciado, tenía todos los patrones, tenía todo muy claro lo que tenía que hacer, ¿no? Pero cuando llegaron los momentos de presión, ahí el chaval notó que le faltaba tiempo, ¿no? Y ahora pues afortunadamente el profesional del fútbol, los profesionales del Manchester han visto en él lo que podemos ver, que es un potencial en crecimiento y que si Dios quiere, si le va todo bien, pues podrá ser un grandísimo jugador de futuro. En poco tiempo va a ser transferido en junio, Manolo, y cuando lo vean en el fútbol inglés va a haber una satisfacción personal para vos, ¿verdad? Para mí, pero especialmente por él, por su familia y por todos los chavales compañeros que ahora se van a motivar mucho más viendo el recorrido que él lleva, ¿no? Yo me siento agradecido a Dios de haber estado en Cerro para poder echarle una mano y todo lo que se pueda ayudar a personas humildes y a personas con ilusión y con ganas, bienvenida sea, ¿no? Yo estoy muy satisfecho con que Diego tenga esa posibilidad y ojalá le vaya el bien, ¿no? Y hablo de Diego y se me viene a la cabeza por todos los chicos que subimos, ¿no? Y que entrenaban con esos grandísimos veteranos que le ayudaron, le arroparon sus compañeros y con todo el personal de Cerro que le apoyó. Un día dijiste, si tienen que restarme, o no sé qué término gramaticalmente, a mí hagan, no a los chicos. ¿Te acordás cuando de la tribuna de la preferencia dijiste a mí, no a los chicos? Sí, bueno, eso se malinterpretó, ahí hubo... Es que esta sociedad, desgraciadamente, lo he dicho mucho,
hay tanto cobarde que solamente se atreve a hablar en las redes. Y yo creo que atacar a unos chicos, el gran enfado, la gran provocación que después ustedes los medios también animaste, ya que era un enfrentamiento con la afición, fue con algún energúmeno que se puso a insultar a 3 chicos que había calentando, ¿no? Es decir, nos exigían títulos y mirabas el banquillo y teníamos a chicos de 17, 19, 18 años y eran los recursos que teníamos, ¿no? Y cuando estaban calentando no solamente se enfadaban por el resultado, que eso está bien, porque hay respeto siempre a la afición y a la que hay que responderle, pero los 4 energúmenos esos que insultan desde un asiento o desde las redes, peor aún, es a los que yo no soporto ni tolero. Y eso fue lo que dije, ¿no? Que si tenían que decir algo, me lo dijeran a mí. Por eso le digo, hay cosas que dejaste como enseñanza cuando hablabas, cuando charlabas, y vos decís que hay gente que iba predispuesta al insulto, Manolo. Investiguen ustedes y díganlo ahí, díganlo en los medios. Y ayuden al trabajador y al 99,9% de gente honrada que es el Cerro Porteño. Pero te quedó en tu afecto Cerro Porteño, ¿cómo se te siente? ¿Te llegó mucho a vos? Tengo un grandísimo cariño, decía, hablar de Cerro Porteño, es de hablar de gente anónima, de Rudy, de Morita, de Guti, de jugadores que ya sí son más conocidos, de directivos, pero tengo amigos en la directiva, tengo amigos en el club, tengo amigos en el plantel, tengo amigos en los aficionados, tengo amigos en el comercio, tengo amigos en la calle. Es decir, que para mí Paraguay estará en mi corazón y Paraguay para mí no es ese 0,1% de energúmenos que se atreven a escribir solamente en las redes o a pisar insultos desde un asiento. Manolo, ¿volvés cuándo? De paseo, seguramente, si Dios quiere, pues volveré porque ya digo, tengo amigos, tengo invitaciones importantes de eventos y podré volver, pero bueno, ahora afortunadamente, porque así lo he querido, estoy trabajando en un equipo importante en Europa, tengo contrato hasta junio, después decidiré, porque no me gusta firmar nunca más de un año, y así tengo la posibilidad de seguir o de irme cuando lo crea oportuno. Y bueno, ahora como técnico de Apoel del fútbol de Chipre, Manolo, gracias por tu tiempo, por estos tiempos dedicados a Radio Monumental en Paraguay, y tus expresiones llegan a quienes quisiste que llegue, por eso dijiste lo que dijiste. Por supuesto, lo más importante, a mí lo que me importa es que llegue a la gente